Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Obviamente es un honor estar acá. Veo que tenemos 78 personas conectadas en este momento, un grupo bastante grande. Y mi única misión en la próxima hora es entretenerlos y tratar de que aprendan algo, digamos, como de mostrar algo nuevo que les interese y ojalá pues sientan que están aprendiendo algo. Una breve introducción, pues tú ya mencionabas dónde trabajo y eso. Mi nombre es Sebastián Lobo Guerrero, soy originalmente de Colombia, nací y crecí en Bogotá. em, Estudié mi bachillerato y estudié mi universidad como ingeniero civil en la Universidad de los Andes en Bogotá. Me gradué de ahí y vine acá a la Universidad de Pittsburgh. Tuve la oportunidad de venir acá a hacer una maestría y un doctorado en geotecnia, del cual me gradué ya hace casi 20 años. Y ahí empecé a trabajar en consultoría. Trabajo más que nada en diseño, digamos que ya llevo mucho tiempo trabajando en diseño de geotecnia para transportes. O sea, esto más o menos es diseño de cimentaciones para puentes, estabilidad de taludes, diseño de muros de retención, estabilización de deslizamientos. Bueno, todo lo que tiene que ver relacionado con transporte. También, digamos, trabajo en proyectos que tienen que ver, digamos, con minería, también proyectos que tienen que ver con, digamos, tuberías, todo tipo de geotecnia, digamos, como relacionado a estas cosas. Y por otro lado, digamos, también hago muchas cosas con sociedades profesionales, con el Geo Institute de ASE, con el Deep Foundation Institute, el DFI, y también enseño en la Universidad de Pittsburgh. Digamos que en años más recientes he tenido la oportunidad de volver como docente, digamos, de cátedra, no de tiempo completo, sino solamente de medio tiempo, pero pues me encanta, digamos, como hacer este tipo de cosas. Entonces trabajo como profesor de cátedra para la Universidad de Pittsburgh, en el programa de posgrado de geotecnia. Entonces ese es más o menos como mi pasado, digamos. Obviamente lo que vamos a hablar hoy es estabilidad tal vez con geosintéticos, pero antes de empezar la presentación como tal, siempre tengo que dar bastante crédito a muchas personas. Obviamente no todo lo que uno hace en su carrera profesional, porque básicamente lo que vamos a ver hoy es 20 años de práctica profesional que yo tengo en geosintéticos y lo que he aprendido y hacia el futuro que veo dónde esto va. He trabajado en todo este tiempo con Suresh Gupta, que es un ingeniero muy destacado acá en Estados Unidos, que están en unas fotos conmigo, un japonés que se llama Yohiro Yoshida, otro hindú que se llama KP Chopra, que aparece también en las fotos, y bueno, y digamos, aunque los nombres en este momento puede que no signifiquen mucho, solamente mostrar ese sentimiento de que uno nunca hace nada solo y que uno es parte de un equipo y que siempre tiene que dar crédito a ese equipo. Hoy vamos a hablar de métodos de estabilización de taludes con geosintéticos, pero vamos a hablar también de métodos de estabilización de taludes en general, no solamente con geosintéticos. Vamos a hablar de los principios del refuerzo, digamos, de un geosintético, tanto en un muro como en un talud. Vamos a hablar de diseño y construcción y todo va a ser a través de ejemplos. Todo lo que vamos a ver son proyectos que yo he construido. Pero empecemos primero con ¿qué es un talud? O sea, digamos, entremos por lo básico. ¿Qué es una falla, digamos, de un deslizamiento? ¿Qué es un talud? Es simplemente una falla, una masa de tierra que se moviliza y falla. Obviamente, pues lo primero que se nos viene a la cabeza es la gravedad, que es lo que hace que falle, pero ¿qué razones, digamos, tenemos de fondo? La más común es el nivel freático. Por lluvias o por alguna razón el nivel freático se sube. Cuando el nivel freático se sube, eh, disminuye los esfuerzos efectivos en el suelo. El disminuir el esfuerzo efectivo disminuye la resistencia del cortante y hace que falle. Por eso, generalmente, la mayoría de fallas que vemos es por nivel freático que sube. Pero puede también ser porque se le quita, digamos, el soporte a la pata o porque se pone una carga alta en la parte de arriba del deslizamiento. Ahora, ¿cuáles son las maneras más fáciles digamos, de remover un deslizamiento o de remediar un deslizamiento? Si tenemos el espacio y no hay problema con la estabilidad temporal, lo más fácil siempre es quitar la masa que falló y llevarla a otro sitio. Ahora, ¿cuáles son los problemas con esa opción número uno? Que si yo quito lo que está ahí, puedo desarrollar una falla progresiva más atrás, que hace que más cosas sigan viniendo. Entonces siempre tengo que tener en cuenta eso. Puede que no sea la solución más óptima, pero digamos el ejemplo que tengo en este momento en la diapositiva, la parte de arriba a la izquierda es el antes y la parte de abajo a la derecha es el después. Es un proyecto que hice en el estado de Ohio, en el que estábamos instalando una tubería de gas. El contratista hizo una serie de errores, o yo no le estaba instalando el contratista, hizo una serie de errores, tuvo una falla muy grande y yo solamente entré fue a arreglar el problema. En ese caso era muy fácil porque la roca estaba relativamente cerca, entonces lo que se podía era quitar esa masa que había fallado y llevarla a otro lado. Hicimos fue un terraceo, pusimos drenajes y, digamos, pusimos vegetación. Hoy vamos a ver ecuaciones, hoy vamos a ver diseño, vamos a ver cálculo. Ese proyecto que ven ahí, yo no hice ningún número.
no tiene ningún cálculo, no tiene nada porque es puro sentido común de cómo arreglarlo. Ahora, obviamente esta es la solución número uno y es la que deberíamos siempre pensar de primero. Sin embargo, pues es raro el caso en el que va a funcionar. Eso nos lleva a otro tipo de soluciones, como digamos, bueno, de hecho los que están a la izquierda todavía son de esa primera solución, que son drenajes, es poner drenajes en un terraceo. Pero podemos rápidamente llegar a otra solución. Si no podemos hacer la número uno, por ejemplo, el caso de la derecha, es una vía que está pasando y tiene un deslizamiento, pero no tenemos el lujo de quitar la masa, porque la vía está ahí arriba, o sea, la vía está apoyada sobre el deslizamiento. Entonces, obviamente, pues no es una opción remover todo, porque ¿qué pasa con la vía? Entonces, en ese caso, digamos, utilizamos anclajes. Y quiero dar unos ejemplos con anclajes, varios ejemplos con anclajes, porque los geosintéticos de cierta manera funcionan como anclajes y ya van a entender un poco más de eso. Pero bueno, eh, digamos que empezando la charla también tengo que hacer un paréntesis. Mirando la lista de los asistentes, tenemos grandes amistades en la sala hoy y seguimos creciendo. Ya vamos en 90 personas esta noche. Tenemos grandes amigos, hay muchas personas que nos conocemos en persona o por redes sociales y obviamente aprecio mucho que estén acá. Pero también hay muchos que no nos conocemos. Entonces les doy como un paréntesis. Yo soy una persona que cree mucho en estar orgullosa de lo que hacemos y me identifico con los proyectos que tenemos y me identifico con nuestra profesión. Dedicamos una carrera completa, una vida completa, es lo que nos apasiona. Y eso se ve en las fotos que van a ver, pues yo me siento orgulloso de tomarme un selfie, digamos, con el proyecto. Obviamente yo hacía esto desde hace muchos años antes de que eran redes sociales y todo, pero después cuando empezaron a aparecer, empecé a ponerlas en LinkedIn, en Facebook y todo, y es muy agradable poder conectarnos, pero digamos que uno de los aspectos complicados es que cuando uno va a los proyectos y se toma fotos solamente de uno en el proyecto, cuando hace estas presentaciones, pues uno sale en todas las fotos. Entonces digamos que ahí van a ver un montón de fotos en que me ven evolucionando con el tiempo. Les pido disculpas si es un poco molesto, es solamente pues la manera en que yo soy. Ya van a ver que a medida que pasan las diapositivas, pues se olvidan un poco que estoy ahí. Y bueno, y también digamos que hay un entretenimiento porque van viendo cómo cambia uno con el tiempo. Por ejemplo, la foto de la derecha es ya de hace 11 años en un proyecto acá, también en Pensilvania. Pero bueno, volviendo al tema, vamos en la opción número dos, que es poner anclajes. Poner anclajes tiene la ventaja que no tenemos que remover la masa. Los anclajes, digamos, lo que estamos viendo acá, tienen además ventajas grandes, y nuevamente esto va enfocado hacia geosintéticos, aunque todavía no lo parece, en que los anclajes es una tecnología que podemos ensayar. Después de que la instalamos, podemos hacer ensayos que nos permiten saber que sí tiene la resistencia que tienen. Otro paréntesis, van a ver en estas fotos siempre van a ver un montón de gente. Yo soy fiel creyente que la geología, la geotecnia, la ingeniería se aprende en las aulas, se aprende con las clases, es muy importante, se aprende técnicamente leyendo y con todo esto, pero también hay que pasar mucho tiempo en el laboratorio y hay que pasar mucho tiempo en el campo. O sea, hay que estar mucho en la construcción, hay que entender cómo se hacen las cosas. Y parte de esto, todos los ingenieros y geólogos que trabajan conmigo, yo siempre los llevo pues a las obras para que vean cómo se hacen las cosas. Entonces, eso explica que en todas estas fotos van a haber un montón de gente alrededor de las cosas. No es que no tengan más que hacer, sino que es de una misión también un poco educativa. También van a ver un montón de fotos de mi hijo esta noche porque es mi compañero de aventura siempre en todas estas cosas. Va todo el tema de ser mentor, de guiar, de compartir lo que tenemos. Pero bueno, acá vuelvo, digamos, en la parte técnica es los anclajes. Los anclajes es una solución maravillosa porque nos permite hacer estos pernos, nos permite poner, digamos, una malla de acero ¿Y por qué hablo tanto de anclajes ahorita? Porque los anclajes realmente llegaron antes de los geosintéticos y la manera en que diseñamos los geosintéticos, que lo vamos a ver en un momento, está muy relacionada a los anclajes. ¿Cómo funciona un anclaje de estos? Cuando tenemos digamos, el talud, el anclaje entra y lo que crea es que cuando se crea un círculo de falla, lo que esté atrás, la parte del anclaje que esté atrás del círculo de falla, nos está atando, nos está cogiendo, nos está jalando hacia atrás para estabilizar la masa que está fallando. En los geosintéticos vamos a hacer lo mismo, pero no con un bond, digamos, entre la lechada y el suelo o la lechada y el concreto, sino con fricción entre el geosintético y el suelo. Pero es un principio similar. Eh, Antes de pasar a los geosintéticos, miremos también qué otras maneras existen. O sea, siempre hay que tener en cuenta qué otras opciones habrían para solucionar esto. Y justificar el llegar a los geosintéticos. Yo hago un montón de presentaciones, digamos, de este tipo de temas geotécnicos en estabilización de taludes y siempre digo lo mismo, uno no tiene que casarse con un solo método, uno lo que tiene que conocer es muy bien todos los métodos para cuando el problema llega, saber cuál solución
se acopla a esa situación. Entonces, por ejemplo, acá en las fotos tenemos otro, que es otra presentación que yo hago, que es estabilización de taludes con elementos de cimentación profunda, con micropilotes. En este caso, ¿por qué es útil? Porque no hay acceso, digamos que hay un bloque de roca que se está moviendo y no tenemos acceso fácil para hacer anclajes. Tampoco tenemos un acceso fácil para remover y poner, digamos, una tierra armada. Entonces, la solución más fácil era en la parte de arriba hacer unos elementos verticales que estabilizaban todo. Pero nuevamente son diferentes maneras. Ahora, volvamos un poco al tema de los anclajes. ¿Por qué? Porque los anclajes no solamente sirven en estabilización de taludes, sino también nos sirven para estructuras de retención. O sea, los taludes también nos sirven si estamos haciendo un muro. ¿Cuál es la diferencia entre un muro y un talud? Pues el ángulo en el que se pone, ¿no? Por lo general, si es un talud más empinado de 70 grados, se dice que es un muro porque va a tener una cuña activa, digamos, si nos vamos al empuje activo de Rankine y de Coulomb, que el talud como tal no tiene y es una falla más bien de tipo circular en equilibrio límite. También obviamente podemos hacer muros que no tengan nada que ver con taludes, digamos muros de gravedad, muros que sean una masa que tenemos, digamos, de concreto o con un suelo, que nos funciona como un bloque que tiene estabilidad contra estabilidad externa, capacidad portante, empuje, volcamiento y estabilidad global. Podemos también tener anclajes, digamos, en muros digamos, de tablestacados de acero. Nuevamente, lo único que quiero, esto es solamente introducción antes de geosintéticos, es el concepto de un anclaje y que ese anclaje nos está atando al muro en la parte de atrás. Nuevamente seguimos con la historia, creo que esta foto es de hace ya 10 años, que me impresiona. Van viendo cómo el ingeniero va evolucionando y deteriorándose con la edad. Em, y esta foto es casi de hace 20 años. Y digamos que esto es otra en el cual estamos haciendo unos muros que eventualmente van a ser de gravedad y ilustran el punto de una masa reforzada. Uy. Ahora, pasemos ya ahora sí a los geosintéticos como tal. ¿Qué son los geosintéticos y cómo empiezan? Digamos que los geosintéticos pues es una evolución de una tierra armada, un suelo reforzado, que realmente no es algo nuevo en la historia de la geotecnia o en la historia de la humanidad. Esto probablemente se hacía hace muchísimos años. Hay evidencias de hace más de 2000, 5000 años de reforzar suelo con plantas y con diferentes cosas. Pero lo que hablamos hoy es, digamos, suelo reforzado con geosintético. Nos vamos a referir a un espaciamiento típico, digamos, de geomalla de 1.5 pies. 1.5 pies es más o menos 45 centímetros. Y van a funcionar como anclajes. O sea, va a ser un elemento que ponemos dentro de una masa y cualquier círculo que hagamos interno, cualquier cuña que analicemos interno, lo que está más allá es lo que nos va a funcionar como un anclaje a punta de fricción, detrás de un plano de falla. No debe ser confundido, digamos, con suelos reforzados con lo que llaman MSI, que es Mechanically Stabilized Earth, que son con digamos, como con los strips de acero, como las tiras de acero. Eso es completamente separado de lo que vamos a hablar hoy, aunque se desarrollaron al mismo tiempo. Y bueno, vamos a hablarlo para taludes y vamos a hablarlo para muro, y tiene un diseño estructural como un diseño geotécnico. El material de lo que vamos a hablar hoy realmente es una geomalla. Existen geomallas uniaxiales, existen geomallas biaxiales y existen todo tipo de compañías. Ahora, llegamos a 100 personas. Acabamos de llegar a 100 personas, lo cual me parece maravilloso. Em, yo no tengo, digamos, yo presento mucho esto y presento con varias compañías. Yo no tengo ningún interés económico en esto. Yo la única razón por la cual hago esta presentación es porque me encanta esta tecnología y me encanta lo que hago. Soy fan de todas las compañías. Ahora, no quiero mostrar como si estuviera dándole un favoritismo a alguna o la otra. Mientras sea una compañía que tenga estos productos, que digamos que invierta y que sepa y que sea un producto de calidad, todos para mí son aceptables. Por ejemplo, tenemos geomallas de Tencate, Mirafi, que hoy en día ya los compraron Solmax, digamos. Tenemos también Tensar, tenemos Husker, tenemos también eh, Geomatrix, tenemos un montón de compañías, todas en mi opinión son absolutamente válidas y aceptables, que dan unos productos de alta calidad, que son estas geomallas, digamos, uniaxiales. También podemos tener biaxiales, pero las biaxiales para estructuras de retención todavía no tienen la fuerza necesaria. Ahora, estas geomallas vienen en dos tipos tradicionales, que son las HDPE y las PET. HDPE, para imaginárselo de una manera fácil, es como si fueran de PVC. O sea, son mucho más rígidas, no se doblan tanto. Son las que yo empecé utilizando hace 20 años. Con el tiempo evolucionamos mucho más hacia las PET, que son las que son flexibles, como la que está en la foto. La capacidad última, y olvídense de las unidades que están escritas, lo único que quiero ver es la magnitud. Hemos multiplicado por 10 o más la resistencia que teníamos hace 20 años. Y esto es solamente el crédito a estas compañías que invierten un montón de plata en cuanto a investigación y a desarrollo de estos productos. Eh,
Obviamente tengo alguno que es Husker, digamos, es una compañía que me gusta mucho, nuevamente sin favoritismo, pero pues ellos me invitaron a la planta a conocer todo su funcionamiento, a mostrarme, digamos, esto fue ya hace unos como 3 años, con mi amigo Carlos Rodríguez, que tienen la planta, digamos, en North Carolina y me invitaron para mirar toda la fabricación y para mirar los nuevos productos. La geomalla que yo tengo en la mano en la foto de arriba, la única razón por la cual lo pongo, es una geomalla que tiene una resistencia de 200.000 libras por pie adentro, digamos, de la página, o sea, de ancho, lo cual es un valor absolutamente increíble para lo que yo empecé diseñando geosintéticos hace mucho tiempo. No se utiliza en transporte, se utiliza generalmente en minería, pero pues muestra como todo lo que va avanzando esta tecnología. Ahora, entrando ya al diseño como tal, nos tenemos que enfocar en varios elementos. El primero es que cuando hacemos esta tierra reforzada o este suelo, digamos, reforzado con la geomalla, vamos a tener un equilibrio externo de la malla reforzada. O sea, digamos, utilicemos mi celular. Si ponemos todas las geomallas, vamos a crear una masa. Esa es una masa que es reforzada. Esa masa como tal va a tener una cosa que se llama estabilidad externa, que es capacidad portante, y es que esa masa no vaya a fallar, pues con una falla, digamos, de capacidad portante por la tradicional que vemos en cimentaciones. Tenemos que tener una resistencia también a un empuje lateral, que se llama es la falla de sliding, que es la que consideramos normalmente en cimentaciones, y una falla de volcamiento. La falla de volcamiento, por lo general, no es tan crítica porque estos elementos son flexibles, y al ser flexibles, pues no van a tender a rotar. Ahora, eso es la estabilidad externa de la masa. También vamos a tener una estabilidad global de la masa, y es que no tengamos un círculo de falla que pase, digamos, externamente y que nos lo haga fallar como estabilidad global. Este tipo, o sea, esta estabilidad que estamos viendo, estabilidad externa, capacidad portante, digamos el sliding y el volcamiento, que en este caso lo podemos, digamos, decir que no es crítico, y la estabilidad global son característicos de cualquier masa reforzada que tengamos. Esto sería igual que si fuera una masa de concreto o de cualquier otra cosa. Después de eso viene la estabilidad interna. La estabilidad interna es cómo hacemos para que eso se mantenga como esa masa. Y lo que se hace realmente es que se miran fallas internas que pasen por la masa y nuevamente lo que quede atrás de ese círculo de falla es lo que nos está funcionando a punta de fricción. Estas ecuaciones que están acá, pues la verdad no vale la pena pasar mucho tiempo y siendo además las 8:30 de la noche, yo creo que me matan donde empecemos a entrar término por término. Pero lo que estamos viendo es la que está arriba, es la resistencia lateral, teniendo en cuenta que tengo un empuje activo atrás de la masa tengo un empuje activo que me lo está haciendo mover la masa, y abajo lo que tengo es una resistencia, perdón, la que está arriba es la resistencia por fricción en la parte de abajo de la masa, y la que está abajo es la que me está moviendo, que es un empuje activo. Esto no es nada diferente a Coulomb y arranque. Ahora, alguien está pintando porque María Alejandra sin querer está haciendo unas anotaciones acá en la filmina. Pero bueno, la resistencia, digamos, de la geomalla, por lo general, hay dos valores que utilizamos claves. Uno es el T10, que es la deformación, es la resistencia a un 10% de strain, y eso nos va a dar lo que es el TP, que es el valor, digamos, el valor permisible. Ahora, ¿por qué este 10? Cuando tenemos una geomalla, estos son unos materiales muy flexibles. Digamos que cuando tenemos un concreto, nosotros podemos saber una resistencia última porque hay una rotura, o cuando tenemos acero, hay una fluencia o también una ruptura. En una geomalla la podemos deformar y es como si fuera una melcocha. No vamos a llegar a un punto rápido en el que se quiebre. Generalmente requiere un 200% de deformación para poder llegar allá. Entonces lo que decimos es que una deformación del 10% ya es como si fuera el valor más alto, el T10. Y esa sería la resistencia última. Y eso lo dimos por un factor de seguridad y nos da, digamos, la resistencia a la tensión admisible. ¿Por qué tenemos que ver eso? Porque cuando miramos la resistencia de lo que por fricción, lo que está atrás de la superficie de falla, tenemos que asegurarnos que esa resistencia sea menor a la resistencia axial del elemento, al T10 dividido por un factor de seguridad, para que no se vaya literalmente a totear la geomalla. Bueno, aparte de eso, pues tenemos, digamos, algunas características del suelo que tenemos que utilizar digamos que en la masa reforzada. Tiene que ser un suelo drenante, tiene que haber una mezcla abierta para que pueda pasar, digamos, el agua. Em, bueno, lo que llevamos un rato ya largo hablando, que es esa fricción que hay detrás del plano de falla. Otro elemento muy importante es la interacción, o sea, es la fricción que hay con la geomalla. Esa fricción, por lo general, se toma como 0,85 la tangente del ángulo de fricción. Obviamente, al poner la geomalla, vamos a hacer que la fricción no es solamente el ángulo de fricción del suelo, sino que hay una interacción
Por lo general, en todos los manuales de diseño de la Federal Highway Administration y de todo, se toma como punto 85. Cuando yo empecé mi carrera, la verdad lo hablábamos punto, era 2/3, era punto 66. Esto evolucionó a punto 85, en mi opinión, ni siquiera debería ser punto 85. Yo creo que la geomalla, cuando se refuerza con el suelo, de hecho, resiste más que si fuera el suelo solo. Pero los manuales de diseño hoy en día nos dicen que es punto 85. Y nunca tenemos que olvidarnos que esa fricción se da por arriba y por abajo de la geomalla. La ecuación que está abajo básicamente es esa resistencia de pull-out. En lo que nos está diciendo es cuánto es la longitud que tenemos que tener para la resistencia, pero nuevamente es un cálculo muy simple de decir el esfuerzo efectivo multiplicado por la tangente, 0.85 del ángulo de fricción, después el área de arriba y el área de abajo, que es básicamente el área de contacto multiplicado por 2, y esa es nuestra resistencia. Si les parece que todo esto fue un poco rápido y desorganizado, no hay ningún problema. Esto todo está ya documentado en los manuales de la Federal Highway Administration. Estos son manuales que son, digamos, de acceso gratis. Yo realmente a mí me gusta hacer son cosas gratis. Me parece que todo esto de la educación pues debería ser así. Obviamente es importante tener un programa universitario. Digamos, las universidades pues no van a ser gratis en el tiempo a corto plazo, pero sí me parece que estas charlas deberían ser gratis para incentivar esto y por eso me gusta recomendar mucho manuales de diseño que también sean gratis, que se puedan encontrar en internet, que solamente dependa del interés de uno de querer aprender. Entonces, bueno, existen ya estas referencias, acá están en el link, las pueden encontrar por Google y les da paso a paso ese diseño del que estaba hablando. Ahora, ¿cómo se ven ya estas tierras armadas en el terreno? Básicamente lo que ven ahí digamos, ya una vez se hace el diseño, tenemos esa geomalla uniaxial principal que se espacia, o sea, el espaciamiento es cada 45 centímetros y cada 15 centímetros ponemos un geotextil que lo único que nos hace ese geotextil es ayudar a la compactación. Ese geotextil no lo tenemos en cuenta en el diseño como tal. Hay otros detalles como el traslapo que hay que tener en la cara. Este es el tipo A, digamos, digamos, el tipo A esto, pues, en este momento se llama GRS, que es Geosynthetic Reinforced Soil. El tipo A de taludo, digamos, de terraplén que estamos haciendo con esto, en el cual tenemos como un elemento en L de acero que nos permite cerrar el sistema, pero que va a permitir que crezca vegetación. Existen otros tipos, digamos, como este, que es el tipo B, en el cual se pone una roca, digamos, se pone como un enrocado enfrente, más que nada para protección. Ahorita vamos a ver ejemplos de esto. Está el tipo, digamos, C, que ni siquiera tiene lo que llamamos el bracket de acero. Y está el tipo D, también vamos a ver ejemplos, que tiene un muro de gavión enfrente. Este muro de gavión, en realidad, el gavión no está haciendo nada, está haciendo solamente la protección. Ahora, miremos por qué son diferentes estos tipos y por qué los... Ah, bueno, antes de eso, existen todo tipo de especificaciones. Acá solamente quiero tener como algunos ejemplos en el cuales, digamos, estos son la especificación del estado de Pensilvania, en los cuales se definen el tipo A y el tipo B de las geomallas y se ponen algunos valores mínimos de resistencia, de factor de seguridad y de diferentes cosas que tenemos que tener. Mi intención no es leer esto ni que se lo memoricen ni nada, sino que sepan que ya todo esto existe. O sea, el diseño de esto está totalmente ya documentado. Eh, digamos que de algún interés en especial es el material que decimos, el reforzado. Por lo general, uno especifica el peso unitario para que cuadre con el que uno dice en el diseño, el ángulo de fricción y la gradación. Eso es realmente lo que nos interesa ser específicos y esto pues son ejemplos de especificaciones típicas en las que literalmente lo único que tenemos es que llenar estos valores para que el contratista sepa cómo se diseñó y qué valores tiene que hacer. Ahora, diferentes estados, diferentes agencias tienen ya productos preaprobados. Cuando yo empecé a hacer esto, la mayoría de agencias de transportes no tenían ningún producto preaprobado y uno tenía que trabajar y recomendar, digamos, alguien que, digamos, un fabricante de esto y el Estado lo tenía que apoyar. Hoy en día esto ya casi que todas las agencias tienen listas de todas las compañías que ya tienen productos aprobados. Bueno, ahora sí pasamos a la parte chévere de la presentación y de acá en adelante son puras fotos. Entonces les quité media hora con un poco de teoría, pero creo que era importante para que estuviéramos todos en la misma página. Ahora, este es un ejemplo de cómo llego, digamos, a hacer una tierra armada y por qué, o un suelo reforzado con sintético, y por qué llego a esa solución. La foto que ven ahí es de hace ya unos buenos años, unos por ahí 6 años. Yo estoy parado a la izquierda, creo que alcanzan a ver mi cara de preocupación. Hay un deslizamiento, estamos ya removiendo la masa que falló, pero todavía no tenemos una solución como tal. Y yo ahí estoy pensando qué solución me puede funcionar. Cuando yo estoy ahí en la obra, es exactamente lo que hablaba. Es opción uno, puedo quitar esta masa y olvidarme.
No, porque hay una vía. O sea, en este momento ya perdimos la mitad de la vía, entonces no puedo olvidarme, no puedo quitar la masa, no puedo traer, digamos, un enrocado tampoco, porque el problema es que un terraplén de enrocado se me expandiría muy lejos. No puedo, anclajes, no tengo un acceso fácil para los anclajes, si los trato de hacer por enfrente, porque esto es una ladera que va para abajo. Y digamos que voy lentamente llegando a decir, ok, pero si tengo un afloramiento de roca, que es donde estoy casi que parado, y estoy removiendo, lo que puedo hacer es que este afloramiento de roca me da una estabilidad temporal y cuando llegue abajo hago una tierra armada dentro del mismo derecho de vía que ya existe y restablezco esta vía. Entonces, digamos que en este caso, pues la tierra armada, después de hacer el proceso de eliminación de diferentes opciones, la tierra armada con geomalla terminó siendo como la mejor opción. Una vez diseñada, empieza pues ya la construcción como tal, que acá está en la parte de abajo, en la que ya ponemos esa primera capa de geomalla y empezamos a construir. Este es un proyecto en una ciudad que se llama Beaver Falls. Y Beaver Falls, la única razón o importancia que tiene el nombre es porque Beaver Falls quiere decir las cascadas del castor. El castor es el animal, es el ingeniero de la naturaleza. Y el castor, con los dientes que tiene, corta árboles y los pone en el río o en las quebradas y crea como unas presas, lo cual es magnífico y le da a esta región un montón de turismo. Pero el gran problema que hay es que el castor también puede romper una tierra armada de estas. Entonces, para evitar eso, el dueño, digamos, del proyecto, el Estado, quería poner digamos que de las opciones que les mostraba antes de las diferentes caras para la Tierra Armada, quería tener la de los gaviones para poder proteger y que el castor no vaya a dañar esto. Entonces, a medida que vamos construyendo, van viendo la Tierra Armada va subiendo, va siendo armada y los gaviones también. Sin embargo, los muros de gaviones no tienen ninguna aplicación geotécnica. Digamos que, o sea, muchas veces se utilizan muros de gaviones para otras soluciones y el muro de gavión se convierte en el muro. En este caso es solamente una protección de la cara. Esto ya es, digamos, en un punto intermedio de la construcción, ya van viendo que va quedando, se van poniendo las capas del material reforzado, se va poniendo la geomalla, se va poniendo la cara del gavión. Creo que además van viendo que mi cara va cambiando de esa preocupación en las primeras fotos a una sonrisa, en el cual pues ya cada vez va subiendo más la geomalla. Y bueno, y finalmente, vamos, este ya es el proceso terminado, que es, ya quedó la tierra armada, la vía es restablecida. La secuencia como tal, pues es lo que decíamos, se remueve la masa, se empiezan a poner las capas con un espaciamiento de 45 centímetros, cada 15 centímetros se pone un geotextil, se hace una compactación, pues, digamos, con las mismas especificaciones de cualquier compactación de un terraplén, y se va haciendo esa construcción paralela del gavión con la misma tierra armada. Esa no es la única solución, lo que hablábamos antes, digamos, este es otro ejemplo en otra parte, digamos, este es un proyecto en Pleasant Mountain Road, que es otra ciudad en el estado de Pensilvania, en el cual no había, o sea, no había preocupación, digamos, de los gaviones, pero el estado Ingeniero, no una quería. consulta. ¿Sí? Cuéntame. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Esa tierra armada es acá, yo soy peruano, ¿no? Ahí creo Sí, que claro. se conoce como sistema Terramech. Y también veo que cuánto de ángulo de inclinación tiene, ingeniero, la tierra armada. Sí, o sea, en estas, digamos, varía. Si quieres, está buena la pregunta. Eso está, digamos, los aceptables están en una tabla acá. Entonces, mira, dependiendo de la cara que le pongas, puedes tener una inclinación de 0,5 horizontal a 1 vertical, digamos que es la A, y lo más que puedes llegar es 0,25 horizontal a 1 vertical, que es la tipo D, que es como la del ejemplo anterior, que es con los muros de gaviones. ¿Entiendes? Que son bastante empinadas. Entonces, digamos que puedes variar dependiendo de eso. Sin embargo, a medida que la presentación progresa, vas a ver, yo soy un fiel creyente que ese ángulo ni siquiera tiene que existir, tú lo puedes hacer vertical. Y ahorita te voy a mostrar porque es parte de lo que yo he hecho investigación o experiencia en cuanto a eso, porque me parece que redefine un poco ese concepto de ese ángulo. Pero está bueno el comentario. Ya vas a ver que vamos a llegar. En este caso era el tradicional de tipo B, me parece. Entonces, digamos que era un ángulo bastante empinado, pero no me parece, creo que era como 1 a 1. ¿Entiendes? O sea, no era tampoco, o sea, digamos, primero estoy mostrando los ejemplos con códigos tradicionales y ahorita muestro la parte que a mí me parece más interesante, que es como los aportes nuevos. Y de hecho, llegaste en el punto exacto, porque iba ya a hacer la transición a eso. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Que toda la parte de geosintéticos de estas tierras armadas y esto se lleva haciendo desde los años 80, desde el punto de vista de un diseño completo. Digamos que la Federal Highway Administration lanzó un programa para hacer investigación al mismo tiempo que los MSI, que es el Mechanically Stabilized Earth, que es con las tiritas de acero, y esto se convirtió en algo estándar
básicamente desde el final de los 80, principio de los 90. Eh, Sin embargo, más que nada, los geosintéticos, o sea, las geomallas se utilizaban para taludes. Pero después llegó, a medida de los años, como en el 2010, llegó la intención de decir, pero ¿por qué no lo podemos hacer para muros? Y yo, digamos, llevaba una práctica profesional en los 10 años anteriores pensando lo mismo. Es decir, ¿por qué estamos diciendo que esto es solamente para un talud? Déjenme hacer la pregunta, ¿en qué momento, cuál es la diferencia entre un talud de 89 grados con la horizontal y un muro? Pues es un grado. Pero si lo diseñamos, tiene un diseño absolutamente diferente. Digamos que los que eran con geomalla ni siquiera se podían hacer en ese tiempo. Entonces, aparece una opción de la Federal Highway Administration de hacer el GRS. Ellos crean su propio manual en el año 2010, en el cual empezamos a mirar cómo podemos hacer estos muros y de hecho cómo los podemos utilizar para estribos en vías. Eh, Ellos también lo que reconocen, y yo digamos había llegado un poco a esa conclusión, es que a medida que uno pone más cercano el espaciamiento de las geomallas, porque miren en la fabricación cuando yo lo mostraba acá, aunque uno lo diseña asumiendo que están separadas cada 45 centímetros, uno pone dos capas extras de geotextil. Y aunque esas capas extras de geotextil no son utilizadas en el diseño y seguimos con el concepto del anclaje, la realidad es que eso no funciona así. Y en nuestros países latinos estamos muy acostumbrados a los tamales. Yo crecí en Colombia comiendo tamal, que es esa masa de harina que ponemos o de maíz que viene envuelta en hoja de plátano. Y creo que lo que todos sabemos es que entre más hojas de plátano ponga, más se convierte en un bloque. Entonces, digamos que yo a punta de hacer proyectos, yo decía, esto, listo, yo lo diseño y lo construyo y no falla. Pero yo en realidad creo que esto está muy, o sea, no estoy diseñándolo asumiendo unas cosas que no se comportan realmente así. Y en realidad pasa eso. Poner todas estas capas nos llevan a darnos cuenta que aunque es conservador, diseñar así no es la realidad. Entonces, cuando sale el manual en 2010, cuando sale el manual para el diseño de los muros, lo que dicen es, olvídense de poner una capa de geomalla y después dos capas de geosintético, sino pongamos solo capas principales, pero cambiemos el espaciamiento. En vez de poner una capa principal, que antes era a 1,5 pies, o sea, esos son 18 pulgadas, ahora las cambiamos a solo 8 pulgadas. Eso es una reducción grandísima. O sea, lo que estamos haciendo es un espaciamiento grande que funcionaban como anclajes, ahora los cortamos, los ponemos mucho más pegados, pero llegamos a una masa. Y en ese caso ya el análisis interno ni siquiera lo hacemos como con una superficie de falla que pase por adentro y nos funciona como anclaje la parte de atrás, sino que se convierte en un análisis empírico. O sea, todavía tenemos que hacer estabilidad externa, todavía tenemos que hacer el volcamiento, capacidad portante, deslizamiento y estabilidad global, pero la parte interna lo cambiamos completamente, porque la parte interna nos convertimos solamente en algo empírico. Esto fue una revolución grandísima porque fue aceptar lo que ya mucho pensábamos que ocurría. Ahora, sin embargo, para mí esa no fue la solución completa. Yo todavía tenía ideas, que son las que voy a compartir ahorita, de cómo esto se puede hacer aún mejor y mucho más costo eficiente, que son los sistemas híbridos. Pero antes de eso, pasemos al manual que ellos hicieron. Lo que está en la foto, nuevamente, la filosofía que yo tengo, las cosas gratis. Entonces, ahí está el link, lo pueden encontrar también si lo buscan en Google. Este manual salió, esta es una versión ya, digamos, como la más reciente del 2018, en la cual se crean estos muros con tierra reforzada para solucionar un poco el problema de la cara. Se vuelve estándar, se ponen estos bloques, digamos, de concreto, que lo que hacen es que nos ayudan a varias cosas, a protección, pero también a fijar las capas digamos, de las geomallas y bueno, y se construyen y son exitosos. Ahora, esto se diseña de la misma manera que antes, como pueden ver al final. Espérenme, y pongo acá como ven, tenemos esta zona que antes no la teníamos, es solamente conservador. Yo realmente diseño la longitud de la geomalla acá, sino que igual ellos dicen igual sígala porque es que esto hace que evite, digamos, tener esa cuña activa de ranking que queda ahí. En este caso, al hacer eso ya evita ese problema. Entonces, digamos que es una solución buena. Sin embargo, si ustedes están viendo esto, miren lo que pasa en este círculo de acá. Esto a mí desde que lo vi por primera vez, o sea, yo tomé los cursos con la Federal Highway Administration en el 2012, me parece que fue, y aunque me parece una solución buena, me parece que todo el sistema está limitado a que si yo hago un puente y pongo esta viga, o sea, esto es una tierra armada, right? Es una tierra reforzada con esto sintético, pero le voy a poner la viga de un puente en esta esquina. Y para mí es como bastante intuitivo pensar que esto acá me va a desarrollar una falla que va a salir a la cara digamos, del muro reforzado. Entonces, a mí nunca me gustó esa idea. Ahora, ¿cómo controlan ellos que eso no vaya a ser un problema? Ellos restringen digamos, la longitud que tiene que tener ese puente, restringen la altura que puede tener este muro y restringen el tráfico diario que puede tener ese puente. Lo cual para mí, de cierta manera, pues es como, estoy dando una solución
a algo, estoy llevando una tecnología, pero le estoy poniendo mil limitaciones. Entonces a mí se me ocurrió hacer un sistema, bueno, estos son, digamos, un par de videos también que están todos en internet. No creo que, sí, no tenemos tiempo como para verlos, pero pues nuevamente los pueden buscar. Pero básicamente son videos que muestran cómo se va haciendo esto paso a paso. eh, y después cuando ya está la tierra reforzada, se pone la viga. Nuevamente para mí no era la solución porque yo dije, ¿qué pasa si en vez de hacerlo de esta manera, yo acá lo que hago es que pongo unos pilotes? Yo hinco unos pilotes antes de construir la tierra armada, los protejo y esto me funciona como un muro y las cargas del puente las manejo con un piloto, digamos, aparte. Entonces es un sistema híbrido, digamos, que desarrollamos, pero en realidad lo que estamos haciendo es separar el problema y decir, el puente me encargo con los pilotes, o sea, los pilotes, digamos, que están ahí, los hincamos antes de hacer la tierra armada. Una vez tengo esos pilotes se encargan de las cargas del puente y el muro como tal lo voy a hacer lo voy a hacer a punta, digamos, de geomallas. Nuevamente, cuando yo hice esto, todavía el diseño de esto como tal, si se hacía como, digamos que el diseño si se hacía tradicional, era ese diseño de anclaje como el que hablábamos antes, que lo que quede más allá del plano de falla, o el diseño empírico. Y yo realmente decía, pues no es ninguno ni es el otro. Yo realmente lo puedo tratar de hacer como si fuera un talud, una pendiente, pero lo va a hacer de 90 grados. Para mí realmente no existe una diferencia. Un talud de 89 grados es lo mismo que un muro y no se debería diseñar de una manera diferente, en mi opinión. No se debería diseñar porque es que el suelo no conoce nombres ni cómo debe comportarse. Yo tengo ese dicho, que no quiero sonar como anarquista o negativo, pero si uno aprende algo con el tiempo es que todas las ecuaciones que tenemos están mal. Todas las ecuaciones que tenemos en geotecnia están mal. Lo que pasa es que nos dan un rango de trabajo en el que funcionan y nos dan soluciones que son importantes. Y lo que nosotros tenemos que saber es en qué rangos podemos utilizarlas, porque es una herramienta útil, pero nunca tenemos que confiarnos en exceso. Digamos lo que yo también digo, la diferencia entre un científico y un ingeniero o un geólogo es que el científico cree que las ecuaciones son perfectas y el universo es el que tiene anomalías que no se acoplan a las ecuaciones. Como geólogos, como ingenieros, como geotecnistas, nosotros sabemos que eso no es así. El mundo es el que está bien y el mundo hace lo que se le da la gana. Las ecuaciones son las que están mal. Lo que pasa es que nos describen comportamientos en algunos rangos que son aceptables y que podemos utilizarlos para diseño. Entonces, para mí esto era el mismo proceso, era como decir un nombre o el otro y decir que el diseño depende de eso no tiene ningún sentido. Entonces, este proyecto, digamos que fue el primero que se hizo en Pensilvania, haciendo estas tierras armadas como muros para proyectos de transportes. Yo lo diseñé con la metodología que hablamos antes, como si fuera un talud, pero haciéndolo vertical. em, y teniendo el problema del puente aparte. Esto en su momento fue bastante revolucionario porque este es un puente temporal, pero lo pensaban hacer con un MSE, con un MSI, y el costo proyectado era el doble. Cuando yo propuse esto con el contratista, redujimos el costo del proyecto a la mitad, lo cual obviamente pues imaginarán el gasto, o sea, se imaginarán la dicha del dueño de poder ahorrar esa plata. Entonces digamos que es un sistema híbrido, los pilotes toman la carga, la tierra reforzada solamente se encarga pues del muro de dar esa separación. En este caso teníamos, digamos que un muro lateral y el muro del estribo, entonces utilizamos geomalla en una dirección y en otra, como un sándwich, lo cual mejoró aún más porque lo que hablamos, entre más confinamiento demos a la masa, entre más capas pongamos mejor. Compactación, pues hubo requerimientos tradicionales y la gran ventaja es que no había necesidad de tener una cara. En los manuales que les mostraba anteriormente, digamos en este que fue el de la Federal Administration, se ponen esos bloques de concreto. Yo nuevamente soy creyente que eso ni siquiera se necesita, porque cuando tenemos todas estas capas, el suelo no desarrolla realmente ninguna cuña activa. Ese concepto no existe. Ese concepto existe solo en suelo no reforzado, solamente en el trabajo que hizo Rankin y Coulomb, que además pues, son de hace 200, 300 años. Pero al momento que ponemos estos elementos de refuerzo, ese comportamiento cambia. Y siempre digo, acuérdense del tamal. Cuando yo era pequeño y iba a las vacaciones con mi familia, me mandaban a la tienda a traer los tamales. Yo me acuerdo que uno podía poner un tamal encima de otro y encima de otro y podía tener una torre de tamales y eso jamás iba a caerse. ¿Por qué? Porque es ese confinamiento que le daba la hoja de plátano. Entonces, nuevamente, en este caso lo mismo, cuando hay tanto confinamiento ni siquiera se necesita esa cara. Entonces, en este proyecto lo hicimos sin eso para ahorrar plata. Este ya, digamos, es el punto intermedio. Vamos viendo la construcción, vamos viendo la construcción cómo va quedando. El muro que viene de concreto es simplemente un muro que se hace arriba de los pilotes para poder sentar el puente, pero todo esto es hecho a punta de geosintéticos. Ahí los van viendo cómo van quedando y este, digamos, ya es el punto en el que se pone ese puente temporal.
Ahí van viendo de izquierda a derecha, se va poniendo el puente temporal y al final ya queda sentado. Esto funcionó durante un año en esta vía. Ahora, eso no es todo, digamos, de este proyecto. O sea, este proyecto fue súper exitoso, obviamente, para el fabricante, para el contratista, pues fue un ahorro de la mitad de lo que ellos habían pensado que les iba a costar, entonces obviamente les pareció magnífico. Em, Esto llevó a que tuviéramos una invitación de la American Society of Highway Engineers que querían pues que publicáramos el método y que publicáramos esto. Nuevamente yo acá no me estoy inventando nada, yo estoy usando los manuales que les ha mostrado combinados de diferentes maneras, volviendo siempre a los conceptos básicos y fundamentales. O sea, esto no es algo nuevo que yo creé, es una nueva combinación de las cosas. Y bueno, hicimos el artículo y fue muy exitoso y está también disponible. Yo realmente solo publico en revistas que sean de acceso libre, de acceso gratis. No tengo ningún interés en publicar en una revista que requiera ser miembro de algo así, porque me parece que vivimos en una sociedad donde toda la información tiene que ser disponible. Tenemos exceso de información, absolutamente exceso de información. Hace 20 años, 30 años, cuando yo estaba en la universidad, había falta de información. Para poder aprender, para poder ver nuevas referencias, teníamos que ir a las bibliotecas y teníamos que mirar la biblioteca de la universidad y leer los journals y todo eso. Hoy en día no hay necesidad de hacer nada. Yo a mis estudiantes les digo, jamás vayan a la biblioteca, o sea, vayan a la biblioteca porque es un sitio callado, pero todo tiene que estar disponible online y todo tiene que estar en el celular. Uno tiene que poder encontrar todo de una manera fácil. Entonces, nuevamente, este magazine está disponible online. El que quiera alguna copia, lo que sea, escríbanme por LinkedIn, que es la manera más fácil, y les paso, digamos, el link. Eh, Ahora, digamos que yo ahí paso a las conclusiones antes de pasar a las preguntas, pero siempre me gusta hacer una aclaración, digamos, y ahorita voy a volver a este ejemplo en cuanto a eso. Listo. Primero, la solución que hablamos, todo lo que cubrimos hoy con geomallas, para taludes y para muros, son soluciones costo efectivas, son soluciones bastante útiles comparado a muros de gravedad, son bastante económicas, lo cual es bueno. Hay un diseño robusto en cuanto a la metodología. Todo esto se basa en diseños manuales que ha puesto, digamos, la Federal Highway Administration. Dependiendo de la zona donde estén, esos manuales muchas veces han sido traducidos por diferentes agencias. Por ejemplo, en Colombia el CCP 14, que es el Código de Diseño de Puentes, es una traducción de la ASHTO, tiene un montón en la descripción 11 tiene un montón de contenido de esto. Igual pues lo pueden también encontrar todo en los Geotechnical Engineer Circulars de la Federal Highway Administration. Son estructuras que tienen, digamos, como un desempeño ya probado. O sea, estos se han hecho proyectos, se han hecho muchísimos, digamos que es una tecnología muy útil, pero necesita un control muy estricto de calidad. Y en las técnicas, y sobre todo en esta parte, que es la estética. Y acá es donde vuelvo, y me devuelvo en las filminas, y por qué para mí, aunque este proyecto fue exitoso, porque me dio una lección grandísima. Cuando yo hice este proyecto, yo nunca pensé en la parte estética, nunca pensé que el geosintético, y esta es una parte, digamos, que yo digo que realmente es la más clave de esta presentación, y es, uno aprende de los errores, pero es mucho mejor cuando uno aprende de los errores de otros para que uno no los cometa. ¿Se acuerdan al principio cuando yo hablaba del T10 y la deformación que se requiere para la resistencia última de un geosintético? Los geosintéticos, y algo que tenemos que ser muy conscientes, es que son plásticos. Al final del día, los geosintéticos son unos plásticos. Y cualquier plástico que uno tiene se estira, y se estira muchísimo, y para llegar a hacer resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo lo empecé a hacer vertical en estas aplicaciones, mi intención era demostrarle al mundo que esto se podía hacer vertical sin ningún problema. Pero la parte que omití es que, aunque se puede, va a haber deformación. Y a medida que esto se va compactando, va a haber deformación. Si ustedes miran esta foto, es una deformación grande. Si ustedes miran acá se ve lo mismo. De hecho, si me devuelvo en estas, ya acá se empieza a ver un abollamiento, un abollamiento, un abollamiento. Ahora, eso no es crítico en el sentido en que no estaba comprometiendo la seguridad de la estructura. Es absolutamente aceptable, pero desde el punto de vista estético, da preocupación. Y el año completo que este estuvo ahí, yo caminaba acá al lado y siempre me daba cosita. Ahora, ¿yo cómo hubiera podido evitar esto? Si yo no lo hacía completamente vertical, sino que le daba un ángulo pequeño, esas deformaciones ya no se notan. Y por eso digamos que una gran lección para mí es yo no tengo que hacerlo vertical, lo puedo dejar a 80 grados si quiero, pero darle un poquito de inclinación y ya no tengo que lidiar con ese problema. Digamos que esa es una lección grandísima y por eso esta parte estética, digamos, es tan importante. Ahora, otra parte que es muy importante en los científicos es el control de calidad. Yo hice toda esta presentación y espero que sientan que han aprendido algo del diseño de esto. Sin embargo, si ustedes hablan con una persona
que haya trabajado con geosintéticos, probablemente antes de darles este diseño, antes de darle todo esto, lo que les va a decir es, geosintético es fácil, estos muros se pueden diseñar a punta de asumir una proporción de asumir una proporción de la altura. Entonces, por ejemplo, digamos, volvamos acá al primer dibujito. Esta altura, o sea, esta longitud de la geomalla, que es lo que yo estoy tratando de diseñar con estabilidad externa, capacidad portante, deslizamiento y volcamiento, y diseño global y interno, esta longitud por lo general está entre 0,7 y 1,0 veces la altura. Los geosintéticos son una de las tecnologías que tienen más reglas rápidas de cálculo, en los cuales la gente dice, ok, esto es un suelo normal, esto es una altura de tanto, por lo tanto 0,7, o ni siquiera lo voy a hacer uno a uno. Si esto es 5 metros, entonces mi longitud de geosintético es 5 metros. Y ya. La verdad es que cuando uno lo hace así, pasa la mayoría de diseños. Sin embargo, cuando tengo un suelo que es más débil y todo, va a fallar. Entonces, eso viene a la conclusión que les estaba mostrando acá al final, porque vivimos en un mundo que se desarrolló mucho erróneamente en falta de diseño y falta de control de calidad. La Federal Highway Administration hace como 10 años hizo un estudio de las fallas geotécnicas y encontró que algo así como el 80% de las fallas geotécnicas eran con tierra armada reforzadas con geosintéticos, lo cual le da una mala reputación. Sin embargo, como el 90% de esas fallas eran porque eran muros que se han construido o tal vez que se han construido sin ningún diseño, solamente diciendo tantas veces la altura, una relación de uno a uno, tengo una altura de 10 metros, hago una longitud de 10 metros. Entonces, obvio, si yo no hago diseño, sino que solamente en una regla fácil, pues estoy destinado a que en la mayoría de casos me funcione, pero eventualmente va a tener fallas. Entonces, digamos que por eso para mí también, yo guardo esa parte hasta el final, no me gusta mencionarla en la introducción, porque no me gusta que vean eso y digan, ah, pues qué va, me evito el resto de la presentación. Ya sé que entre 0,7 y una veces la altura es lo que necesito. Esas reglas son buenas para saber uno para dónde va, pero esa no es la respuesta. Uno tiene que demostrar a punta de un diseño sólido cuál es la respuesta que necesita. Entonces, digamos que eso es importante, tiene que haber un diseño, un control en el diseño y también un control de calidad en la construcción como tal. Y bueno, digamos que ya terminando, lo único es, pues antes de pasar a las preguntas, como yo lo mencionaba, yo tengo la filosofía de compartir conocimiento, me encanta compartir conocimiento. La única razón por la cual estoy sentado hoy acá a las 9 de la noche de un miércoles es por hablar de lo que me gusta hablar, digamos, de compartir esta pasión que tengo sobre estas diferencias. Yo acá no tengo ningún interés económico, no gano absolutamente un peso por hacer nada de esto. Y de la misma manera me gusta compartirlo y ustedes también que lo están viendo, pues tampoco están ganando un peso por verlo, sino es literalmente por esa pasión que tenemos en común de estos temas. Entonces, parte, digamos, de lo que a mí me mostró la pandemia, las partes positivas que pudimos tener del COVID y la pandemia, es que YouTube se convirtió en una herramienta importantísima para compartir conocimiento. Yo no tengo un canal de YouTube, no tengo interés en tener un canal de YouTube, pero sí me llama mucho la atención cuando hacemos estas presentaciones con diferentes sociedades profesionales, con diferentes institutos, con diferentes universidades, es que mucho de esto queda en YouTube. Y los invito a que si quieren aprender más de este tema o si quieren aprender de otros temas, de cada una de las diferentes estabilizaciones de taludes, si entran a YouTube y ponen mi nombre, con seguridad les van a aparecer un montón de cosas. Si quieren cimentaciones, pueden encontrar material sobre micropilotes, diseños de caissons, diseños de anclajes, cálculos de asentamiento, subsidencia, digamos, por minería, un montón de charlas de un montón de cosas, micropilotes. Entonces, bueno, los invito si tienen algún interés en eso. Si quieren, también me pueden escribir por LinkedIn y les mando los links. Yo siempre es todo a compartir y compartir y compartir todo lo que sabemos porque de la misma manera que tuvimos unos mentores increíbles que nos enseñaron tanto, nosotros tenemos que convertirnos en mentores para las generaciones que vienen abajo de nosotros. Entonces, nada, con esto me despido. Obviamente, siempre tengo que despedirme con una foto con mi hijo, que es mi compañero de aventuras en todo esto. Y si quieren, pasamos a la parte de preguntas si tenemos algo de tiempo. Les voy a dejar de compartir la pantalla. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Ah, ¿cómo estás? ah, ingeniero, así para cualquier dudas, ¿tienes un correo para escribir así? Sí, pero lo que te digo, lo más fácil es por LinkedIn, es con lo que me conecto porque el correo y todo yo no lo reviso tan frecuente como Ah, LinkedIn. Si tienes una cuenta en LinkedIn es lo más sencillo. ¿cómo dice, ingeniero? ¿Un link? ¿Cómo dice? LinkedIn, métete en LinkedIn, que es una red social y creas ahí el perfil y ahí pues me buscas y por ahí me puedes mandar mensajes. Ese lo miro todo el tiempo, mientras que el correo de la oficina no lo miro tanto, más cuando estoy viajando. LinkedIn. Ujú. Bueno, primera vez escucho, ingeniero. Listo. No, excelente, Gracias. excelente.
Listo. Si quieres, voy a leer acá ¿en qué? En la parte del chat que creo que hay algunas preguntas. Pam, pam, pam. Listo. Después de que, muy buenas noches. Listo, René Alfredo dice, hola Sebastián, soy ingeniero minero metalúrgico. Hace un año me invitaron a dar una clase sobre mecánica de rocas. Este aumentó aún más mi pasión por la ciencia de la Tierra. Qué bien, qué chévere esa historia. Entre estas, la misma mecánica de rocas y geotecnia. Eso explica por qué estoy por acá. Bueno, pues René, muchas gracias por ese comentario. Me encanta que descubras la geotecnia, que es muy gran, es una gran pasión. El paso del tren se ve genial, dice Pedro. Sí, esa foto fue interesantísima porque yo quería ese selfie con el tren arriba y me demoré como 2 horas en que pasara el tren y poder tomarlo. Eh, ok, Marisol dice, ingeniero, buenas noches. Las geomallas para una presa son perdurables. Sí, o sea, las geomallas, digamos que se utilizan para presas también, depende también de la presa. Digamos que algo que hay que tener un poco en cuenta con las geomallas es la magnitud. Obviamente todo es diseñable, pero muchas veces en presas hay otras soluciones que son más costo efectivas porque tienen un peso mayor y hace que, digamos que el área que está afectada sea un poco menor, pero sí, en teoría nada de esto tiene ningún problema. Juan Flor dice, doctor, muy buenas noches. Entiendo que la ASHTO permite porcentajes que pasa tamiz de 200% al máximo del 15%. Este material relleno, podría aclarar. Sí, esto es algo importantísimo y me gusta muchísimo, Juan, que lo hayas preguntado, porque tradicionalmente las especificaciones permiten material que tenga hasta 15% del tamiz 200. Ahora, la razón por qué es porque se trata que sea un material drenable, o sea, un material que el agua pueda pasar y que no vaya a acumular una presión hidroestática. Esa es la razón, digamos, por la cual está ese requerimiento. Sin embargo, es mucho más fácil construirlo con un material de gradación uniforme. Por ejemplo, digamos un ASTO número 57 o número 8, en que las partículas todas tengan un tamaño más uniforme. ¿Por qué? No solamente por la parte arenal, sino por la compactación. Cuando yo tengo un material que es uniforme, no hay mucha compactación que yo pueda hacer, es solamente una vibración y pasar el equipo por encima un par de veces y ya. Mientras que si pongo material con, digamos, 10% de finos, probablemente tengo una gradación mucho más bien gradada y me toca compactarlo mucho más. Aunque las especificaciones permiten los dos, desde el punto de vista constructivo, en mi práctica siempre ha sido mucho mejor irse con un material uniforme, pero está muy buena la pregunta, porque en teoría sí puedes hacerlo. Lo que pasa es que yo no recomiendo hacerlo, pero las especificaciones te dejan. María Alejandra dice, ¿nos puede regalar esos manuales? Claro, con el mayor de los gustos porque ni siquiera son míos. Si los buscas en Google, si pones Geotechnical Engineer Circular y pones, digamos, Geosynthetic Reinforced Soils, te aparece de una y ahí lo puedes bajar. Y si quieres, pues también por LinkedIn, mándame un mensaje, yo con mucho gusto te mando el link. Pedro Cortés dice, ¿el geotextil se sujeta de los gaviones? Esa es una pregunta bastante interesante. Porque hay mucho debate en eso, hay mucho debate si se va a amarrar. Sí, yo creo que, como he dicho, yo lo hago sujetándolo. Yo lo hago en que se pone la geomalla y con un alambre lo agarro, digamos, al mismo muro. También lo que hago es que lo amarro y lo pongo encima del otro para tener como un doble, digamos, como para tener un doble. Hay personas que dicen que no hay que amarrarlo, hay personas que dicen que solamente con fricción. Para mí es como si va a tener solamente la fricción entre los dos gaviones, demuéstreme el cálculo. Entonces, para evitar eso, de una vez yo le pongo un alambrito extra y ya me evito eso. Nuevamente, digamos que también quiero transmitir un poco esa imagen o no esa imagen, sino ese mensaje es importante dormir por la noche y es importante ser conservador. O sea, es mejor no diseñar, digamos, como al límite y por la noche pasar toda la noche pensando que algo va a fallar. Es mejor tener redundancia. Entonces, Pedro sigue en la pregunta y dice con alambres o pernos. Yo lo hago solo con alambres. También hay gente que lo hace, digamos, con perno, pero con un alambre se puede hacer directamente al mismo gavión. Eh, David Villa dice, buenas noches, ingeniero. En los casos de no tener la geomalla uniaxial, se podría utilizar la biaxial y el material relleno, emplear muros solo en mejoramiento, se puede hacer otro material. Sí, el muro, digamos que la geomalla biaxial es absolutamente aceptable, o sea, no hay ningún problema en tenerla. Lo que pasa es que por lo general las geomallas biaxiales tienen una resistencia un poco más baja que las uniaxiales. Entonces, digamos, si uno tiene un muro o un talud de una altura más baja, si hace el cálculo y muestra que con la resistencia del biaxial funciona, maravilloso, lo puede hacer con ese. Pero a medida que los muros y los taludes se empiezan a volver más altos, desafortunadamente ya no, pero digamos que no es una restricción del producto, sino que en el diseño mismo uno se da cuenta cuando pone esa resistencia de la geomalla. Y esa digamos que es la belleza, o sea, a mí de hecho me gustaría más si se pudiera hacer con biaxial, porque entonces está uno mucho más protegido, vuelve a tener esa redundancia, en vez de tener un elemento que solo funciona en una dirección.
Juan Flores dice, consultando los códigos Federal Highway Administration y AASHTO, el tipo de material de relleno tiene que ser granular. Exacto, o sea, tiene que ser granular. Sin embargo, es lo que hablábamos, puede ser un material, digamos, de buena gradación, controlando el 15% de los finos, o mejor me voy por una gradación uniforme. Yo prefiero la uniforme, porque es mucho más a la seguro, y aparte porque me da un ángulo de fricción, pues digamos, más alto. Dice, ok, entonces dice, consultando los códigos, el tipo de material tiene que ser granular. Esto es casi imposible de conseguir en Bolivia. Entonces le mandamos un saludo a don Juan, que asumimos está en Bolivia, ya que en dos tercios de mi país está conformado por suelos arcillosos limosos, no existe material friccionante como exigen las normas. Wow, ese punto está bastante bueno, porque básicamente lo que está diciendo es, ¿cómo hago si no puedo tener ese material? Hay varias opciones. Una es igual mezclarlo, o sea, tratar de limitar el contenido, digamos, fino, pero tratar de mezclarlo. Ahora, si uno ya ve que no logró y le tocó convertirlo a punta de arcilla, pues tampoco hay un problema. Lo que tiene que hacerlo es poner drenajes. O sea, yo digo que, mírenlo de esta manera, uno no puede tener todos los problemas al tiempo. Es imposible tener todos los problemas al tiempo. Algo bueno tiene que tener ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, si tengo un material que no logro tener finos, o sea, es puro tamiz 200 y es pura arcilla, y creo un bloque, ese bloque no tiene ningún problema. Ahora, lo que yo haría, o sea, ese bloque se me convierte casi que en un muro de gravedad, como si fuera de concreto. ¿Cuál es el problema de no tener un material granular? El problema de no tener un material granular es el drenaje. Que el agua si se me mete agua al muro, ¿cierto? No tengo cómo sacarla. Una arcilla va a ser difícil que se le meta agua, pero aparte le puedo meter drenajes de atrás para adelante para que si se me pone algo de agua atrás, no me genere presión hidrostática, sino que solamente lo saque directamente. Digamos que sería hacerlo, es siempre pensar en la ingeniería de, yo no puedo tener todos los problemas al tiempo, algo tiene que estar en mi favor y cómo lo utilizo. Entonces, digamos que yo resolvería el punto de drenaje a punta de poner drenes que pasen por el muro o a punta de poner un buen filtro francés atrás para que el agua ni siquiera entre. Esa sería la estrategia que yo utilizaría. Ahora, sin embargo, también está el otro aspecto que es la fricción con la geomalla. Obviamente, si es una arcilla, el ángulo de fricción va a ser más bajo. Sin embargo, ese problema yo lo puedo trabajar a punta de asumir un ángulo de fricción, o ni siquiera asumir, trabajar un ángulo de fricción más bajo. No diseñar como si fuera un material de 32 grados de fricción, sino si es una arcilla, pues darle, digamos, 28 grados, 25 grados y diseñar pues la longitud con eso. Pero digamos que se podrían. Obviamente el gran problema es que pues no estás cumpliendo la normatividad, pero pues las normas son para usarlas cuando se puede, pero pues cuando no hay el material granular, ¿qué más se hacen? María Alejandra dice, nos limitan. Espérate, y nos puede regalar esos manuales, pero no te limitan. Esos manuales son absolutamente gratis. Yo igual lo que te digo, yo ni siquiera los tengo. Yo cada vez me meto y veo el link. Em, Brigham Spencer dice, increíble, ¿eso quiere decir que tiene 50 años? Sí, ya tengo 46 años, lo cual es bien interesante. Gracias por recordarme mi edad. Veo la cara de René que está mirando y dice, yo tengo un poco más de años y un poco más de experiencia, pero esa es la belleza en la práctica profesional y es que realmente lo que nosotros hacemos llegas con la experiencia. Y yo sé que suena un poco diferente, pero es en realidad, mucho, suena un poco chistoso, pero esa punta de haber hecho y haberla embarrado y habernos preocupado y haber pensado que todo se va a acabar, que aprendemos y nunca repetimos el mismo error. Pero yo cuando estaba en la universidad era el máximo fan de los modelos numéricos. Digamos, mi doctorado lo hice en modelación numérica con elementos discretos y me encantaban los elementos finitos, pero a medida que uno se da cuenta, eso tiene validez, pero nada reemplaza la física básica, la matemática básica, el diseñar a punta de entender las cosas de un modelo simple, porque así fue que se hizo el mundo. O sea, toda la civilización que vemos alrededor no se hizo a punta de elementos finitos. Eso no existía cuando se hicieron los edificios y las ciudades en las cuales vivimos. Entonces, obviamente tenemos que adaptar esas nuevas cosas porque son ventajas que tenemos, pero nunca tenemos que olvidarnos de las cosas fundamentales y, pues realmente de lo que importa. Yo empecé a estudiar ingeniería civil y geotecnia porque quería construir estructuras importantes con física del colegio, o sea, de los principios fundamentales. Yo no quería ser geotecnista porque quería correr modelos constitutivos y modelos probabilísticos. Es por hacer cosas y por construir un mundo de la misma manera que lo vimos ya construido para nosotros. Eh, Roner dice, compartimos la pasión por la geotecnia, ingeniero, muchas gracias. Sí, y de resto lo que les digo, para mí eso es lo más importante de hoy. Si no se acuerdan de nada técnico, está bien. Es solamente el entender que vivimos en una sociedad que resalta a los futbolistas, resalta un montón de profesiones que en realidad no son nada. Es gente que está jugando un partido y ya, ok, a mí me gusta el fútbol, no me tomen a mal. Soy gran hincha de la selección Colombia y
siempre hago fuerza en los partidos Colombia-Perú para que Colombia gane, pero, pero en realidad tenemos que ser conscientes de esto. Nuestra profesión es una cosa bellísima y no tenemos que idolatrar gente que hace otras cosas, sino más bien concentrarnos en nuestra propia carrera y en nuestro propio camino. Mauricio dice, profe, ¿usted nos podría compartir memorias de cálculo en los planos de estos proyectos? Desafortunadamente no puedo porque en Estados Unidos, como te imaginarás, todo es privado, mejor dicho, todos estos proyectos, obviamente hay un montón de cláusulas en que no puedo compartir. De hecho, si miran la presentación, yo les muestro las cosas, pero no les digo exactamente la ubicación, ni les digo nada de eso. Sin embargo, lo que sí les recomiendo es mirar esos manuales de la Federal Highway Administration, no solamente para geomallas y esto, pero ellos tienen todo, tienen diseño de todo tipo de cimentaciones, todo tipo de estabilidad, de taludes, de anclajes, diseño de muros de retención, de gravedad. Son referencias bien importantes que es útil estar familiarizado y más que nada porque son gratis y nada es mejor que lo gratis. José Franco dice LinkedIn, exacto, los invito si no estamos conectados a que nos conectemos. En este caso se tiene en cuenta el phi del suelo, el ángulo de fricción del suelo y la capacidad portante para el diseño. Exacto. Tenemos que tener en cuenta el ángulo de fricción interna del suelo reforzado y también del suelo in situ. Estos son digamos, los parámetros claves para poder hacer nuestro diseño. Mi gran amigo Magno Correa dice buenas noches, Sebastián. Muchas gracias, Magno, por estar conectado y por todo ese apoyo que siempre me das. Gracias por la charla, muy interesante. Mi consulta es, ¿qué software usas o solo hoja de cálculo para esterilidad taludes? Esa es una pregunta muy buena, Magno. Y yo trato obviamente de ser pues balanceado porque nunca quiero que mis presentaciones se vean como con algún interés comercial. Yo realmente lo que les decía, yo acá no tengo ningún interés comercial. Yo trabajo de hacer consultoría y trabajo también de enseñar en la universidad, en donde la universidad me paga. Y todo esto es solamente por diversión y dedicación. Sin embargo, hago muchas cosas con compañías como la que te voy a mencionar en este momento, que es Rock Science. Yo utilizo Slide para este diseño. Yo antes lo utilizaba con un programa que se llamaba RISA, que es RSSA, de Dapluchinsky y Federal Highway, de hecho, lo patrocinó, pero eventualmente con el tiempo me pasé a Slide. No quiero, de hecho, hacemos cursos con Slide sobre esto. Ahorita va a salir uno que estamos haciendo en España, pero no quiero dar la imagen de que es el único programa con el que se puede hacer. Esto se puede hacer con cualquier programa de estabilidad taludes. Eh, ya casi todos los programas, DAVOL Slope, G-Stable, P-Stable, todos estos programas de estabilidad taludes ya traen esto, digamos, adentro. ¿Cuál sería el rol del software? O sea, lo que el software hace es que cuando yo me analice, digamos, la estabilidad externa, la estabilidad global y la estabilidad interna, calcula esa fricción que hay en cada capita, digamos, de la geomalla. Esto se puede hacer a mano, uno lo puede hacer a mano, se demoraría bastante, pero yo los primeros que hice en mi vida los hice a mano. Obviamente simplificando un montón de cosas. Pero ese cálculo que se hace para la fricción, ese cálculo donde se compara ese valor con el pull out y con la resistencia axial de la gemalla, todo esto ya casi que cualquier programa lo hace. Ahora, yo utilizo Slide, es mi preferencia. Esa parte, el programa que requiere, digamos, el estado de Pensilvania, entonces también por eso tengo un interés en eso. Me parece que es un software magnífico. Mi gran amigo Raúl es, de hecho, como el encargado de Rock Science en Perú, pero no quiero darle la imagen que es el único programa. O sea, cualquier otro programa les puede funcionar. A ver, es un programa que recomiendo, pero no quiere decir que sea la única opción. Igual que con los fabricantes, lo que hay son buenos fabricantes y buenos proveedores de geomallas. Javier dice, ingeniero, buenas noches. ¿Cuál es su opinión respecto a la aplicación de esta tecnología en los taludes de mina a tajo abierto? Hay una aplicación grandísima. Y muchas gracias, Javier, por la pregunta. Hay una aplicación muy grande, como estructuras de retención, como estabilización. De hecho, algunos fabricantes, como lo que te mostraba, digamos, al principio en esas fotos de Husker, eh, hacen muchísimo trabajo en minería, trabajo privado. Cuando estás hablando además de trabajo de minería y trabajo privado y no estás teniendo que tener un código de diseño como los que yo mostraba, puede ser aparte muchísimo más agresivo en cuanto a tu diseño para tener una economía mayor y puedes utilizar también productos, digamos que puede que no estén preaprobados en proyectos de transportes, que puedes tener esas geomallas que te mostraba de resistencias muchísimo más altas. Entonces, digamos que hay un campo bastante grande y bastante bueno para hacer esto y sobre todo para descubrir más cosas, ¿no? O sea, sin sonar ser arriesgado, cuando estás en la parte de transporte, todo está diseñado con la seguridad del público, obviamente que está pasando por la vía. Si estás haciendo algo en una mina, dependiendo de las consecuencias que puedes tener un poco un riesgo más alto, ¿no? Si no estás arriesgando ninguna vida, si no estás arriesgando nada, si no es casi que una parte que no afecte mucho, puede ser un medio laboratorio. Entonces, digamos que hay unas aplicaciones bastante interesantes. David Villa, pero no el futbolista,
Dice, cuando se tiene el nivel freático, ok, cuando se tiene nivel freático, ¿es conveniente realizar drenajes en los muros de tierra armada? Sí. David, muchas gracias por la pregunta. Perdón que utilice tu nombre como chiste del futbolista, pero pues todos sabemos David Villa, el gran futbolista. Sí, es importantísimo. El drenaje es lo más clave que tiene esto. Eh, digamos que la mitad de los problemas desaparecen si no hay agua atrás del muro o adentro del muro. Entonces, por eso va la importancia de siempre tener un material drenante si se puede. Si en Bolivia no se puede, obviamente, pues no. Digamos, hacer el concepto de un dren francés, que es pues el tubo, digamos, que viene envuelto en roca y se le pone el textil por el lado. En muchas partes se puede hacer sin el tubo, sino solo roca y textil por el lado. Pero poner algo de esto en la parte de abajo, atrás del muro o del talud para drenar. Si logramos sacar el agua, o sea, realmente la mayoría de fallas que uno ve en geotecnia, el 90% tiene que ser relacionadas a agua. Entonces, sería bastante, o sea, es bastante clave tener siempre eso presente. ¿La técnica es aplicable en cualquier altura? Esa es una buena pregunta. De hecho, pueden hablar con mi papá, quien me pidió una vez un diseñito de esto. Ahora, les voy a poner el ejemplo. Si alguno de ustedes está haciendo en el jardín de la casa o en una finca o en alguna parte un muro pequeño, un muro, digamos, de 1 metro de altura, y va a ser una tierra armada porque la geomalla y el geotextil, eso se convierte, en cualquier ferretería se consigue. O sea, digamos que si yo voy a hacer un anclaje, yo no voy a conseguir en una ferretería, pues, torón de 270 kdci, pero un geotextil se convierte en cualquier parte. De hecho, con las mismas sábanas de la cama se puede hacer una tierra armada. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que uno sí lo puede hacer ahora. Si uno va a hacer un murito para la casa de 1 metro de alto, pues no le va a hacer diseño. Probablemente va a terminar utilizando la regla de 1 a 1, una relación 1 a 1 de la altura del muro a la longitud de la geomalla. Yo con mi papá, de hecho, una vez me preguntó uno de esos para una tierra que tiene él y yo le di el consejo y creo que él abusó esa recomendación, hizo un montón y a mí me tocó decirle, hey, esto solo sirve para cierta altura, más allá ya toca empezar a meterle diseño. Entonces, digamos que en realidad, pues, la técnica aplica para cualquier altura. Sin embargo, en la práctica profesional uno se da cuenta que ciertas alturas, digamos, más bajas de 1 metro, sí, más bajas de 1 metro muchas veces ni siquiera se diseñan, sino que se asume una proporción. Ahora, para el otro lado, entre más y más alto, sí funciona cualquiera y cada vez hay que ser más estricto en esos análisis. Eh, de lo que yo entiendo, la más alta que yo haya visto es de 270 pies, o sea, eso te da básicamente 90 metros. Las más altas que yo estaba, pero esa no la diseñé yo, esa fue una en Seattle que hicieron. Hubo una también muy grande que falló, de hecho en West Virginia, que era como de la misma altura, pero no falló por la geomalla, sino falló por drenaje, que no había un buen drenaje atrás. La más alta que yo he hecho hasta el día de hoy es más o menos de 45 metros y ha funcionado perfecto. Nuevamente, lo otro que es muy, muy importante en la altura es la deformación, porque algo clave que también quiero que les quede es ese concepto de que las geomallas se deforman y existe una deformación. Hay un caso acá en Pittsburgh muy grande en que se hizo una tierra armada de estas como un talud, y en la otra parte, digamos que, o sea, parte relleno y la otra parte corte en roca. El gran problema que tuvo el contratista o el que desarrolló era para un centro comercial, es que puso el parqueadero del centro comercial, donde estaba el corte en la roca, y los edificios del centro comercial donde tenía la tierra armada. ¿Qué pasó? Esas tierras armadas siempre se mueven, a medida que se van construyendo, se van asentando. Ahora, no es nada catastrófico, no es que vaya a fallar, la seguridad no está, sino que se va reacomodando porque son plásticos que se van estirando. Entonces, ¿qué pasó? Que todos esos edificios tuvieron agrietamientos y les tocó literalmente tumbar todo eso y moverlos a la parte donde estaba el corte en roca y pasar el parqueadero a la tierra armada. Lo cual para mí, pues desde el principio deben haberlo hecho así. O sea, uno no cimienta nada que sea susceptible a asentamiento. No lo va a cimentar en una tierra armada de eso. Por eso el puente que les mostraba, pues yo hice ese sistema híbrido poniendo pilotes a través. Entonces, digamos que aunque toda la técnica aplica, es ser consciente que muchas de estas cosas se magnifican con la altura y la parte de formación pues tiende a ser importante. Ok, profesor, asesorías para obras de control de inundaciones en ríos con estrata, colchón, rellenos y plataformas antisocavantes. Sí, muchas gracias, Mauricio, por ese comentario. Obviamente yo hoy me enfoqué, digamos, en estos muros de retención, pero la parte que a mí también me apasiona muchísimo de los geosintéticos es que las aplicaciones que tenemos hoy en día son inmensas. O sea, toda la parte, digamos, de control de inundaciones es una aplicación bastante buena, bastante costo efectiva. Los colchones rellenos, plataformas antisocavantes, digamos, para prevenir la socavación también es maravilloso y nos olvidamos de tener que poner, pues, digamos, un enrocado con concreto y cosas que son mucho más caras y
menos frecuentes. En Sudamérica, yo diría que en Sudamérica, en realidad, toda la parte de los geosintéticos está muy bien desarrollada, porque digamos que tenemos como un laboratorio. Honestamente, para mí el mejor laboratorio de geotecnia es Sudamérica, porque tenemos muy buenas academias, muy buenas instituciones académicas, tenemos unas condiciones únicas en el planeta, que es la cordillera de los Andes, con todo tipo de suelos, todo tipo de rocas, con sismos, con todo tipo de lluvias, porque además pues tenemos toda la parte del Amazonas. Entonces digamos que tenemos todo lo, no quiero decir lo peor porque suena negativo, tenemos todo lo más, los retos más grandes que podemos tener y eso nos lleva a desarrollar estos productos. Y a mí realmente me impresiona cuando tengo la oportunidad de ir a conferencias en Sudamérica, el nivel que uno ve en las presentaciones, digamos, de geosintéticos es increíble. Digamos que todos mis amigos que tengo en Colombia de todos estos fabricantes de geosintéticos es increíble y todo lo que, me he dicho, todo lo que existe en este. Entonces, sí, yo también recomiendo muchísimo mirar los geosintéticos, no solamente en cuanto a estas estructuras de retención, sino a todas las aplicaciones que les puedan dar. Juan dice, muchas gracias, doctor, por las aclaraciones, pero definitivamente, según mi modesta opinión y consultando las normas, si el relleno conformado con sintéticos, si no cumple las exigencias del material de relleno, los moros con sintéticos van a colapsar. Sí, obviamente, pues nuevamente vuelve uno Juan a decir, si yo estoy haciendo algo que es público y todo, uno siempre tiene que tener el código de su lado, ¿no? Digamos que si uno no está con la norma y no la está, pues obviamente estás tomando un riesgo de tu parte. Y obviamente, pues la respuesta final, digamos, yo he estado vinculado en bastantes procesos, desafortunadamente, y creo que espero que nadie nunca tenga que hacer eso, varios procesos, digamos, de litigación o en análisis forenses como, como testimonio experto. Y, o sea, ninguno de mis proyectos, sino que siempre he sido contratado como una tercera opinión. Y obviamente cuando llega la parte legal, obviamente el código se convierte en la última palabra. Entonces, obviamente, si estás haciendo un proyecto público que tiene un código que hay que seguir, pues toca hacerlo con las normas y si no funciona, no funciona. Si estás hablando de minería, donde estás hablando con otro tipo de reglas de juego, puede ser diferente. Después dice, Alfredo dice, buenas noches, Sebastián. Con respecto a las alturas de estos muros, ¿hasta qué altura de muro diseñaste sin diseñar banquetas? Sí, lo que hablaba, lo que te decía, 45 más o menos como 45 pies, o sea, sí. O sea, lo que te digo, lo más alto que yo he visto es 90 metros, pero yo no he llegado tan alto, yo personalmente. Em, pero nuevamente es lo mismo, todo va al diseño, todo se puede, o sea, todo se puede diseñar. Es solamente hacer el cálculo y los análisis te darán las mismas respuestas. Escombial dice, buenas noches. Quisiera saber si los geocientíficos resisten para una represa grande. Probablemente no, Marichi, si estás hablando de una represa muy grande, o déjame decirlo de otra manera, probablemente sí, pero necesitarías una cosa demasiado grande, o sea, un monstruo de estructura y probablemente te va mucho mejor pasarte a una presa más tradicional, ¿entienden? Solamente por la practicidad, pero nuevamente no es un problema del cálculo, no es un problema del método, sino solamente pura constructibilidad. Alfredo dice otra consulta. ¿Cuál es el principal problema que pueden presentar al muro al tener más altura, por ejemplo, mayor de 10 metros? Sí, nuevamente, bueno, 10 metros no es mucho, ¿sí entiendes? 30 pies es lo que te decía, digamos que eso es como el rango normal, pero para mí más que nada viene siendo es el tema de deformaciones, y sobre todo si estás hablando de muro y no de talud, porque la deformación obviamente se va a empezar a ver, y obviamente viene desde el punto de vista de servicio, más que desde el punto de vista, digamos, o de funcionalidad, más desde el punto de vista de seguridad como tal. Ok, Luis dice, en las zonas tropicales no tenemos ese tipo de material granular aplicado a su drenaje de acueductos. Sí, nuevamente, pues Luis está en lo que hablábamos. Obviamente, si no tenemos tanto material granular, sí, ahora, sin embargo, digamos que en Colombia, pues hay bastante material granular también por los ríos, porque generalmente donde hay río, pues hay, digamos, depósitos aluviales donde tiende a haber, digamos, sobre tamaños y diferentes cosas. Eh, Roger dice, un saludo desde La Paz, Bolivia. ¿A qué nota? Tenemos bastante gente desde La Paz. Le cuento, dije que acá el mayor problema de asentamiento urbano son en laderas empinadas. El mejor sería poner muros anclados. Sí, nuevamente tenemos también esa presentación de anclajes, que de hecho creo que cuando fue el año pasado hicimos una en Bolivia. Sí, nuevamente vuelvo al mismo concepto. La labor del geotecnista no es casarse con un método, a menos que uno venda anclajes o venda geosintéticos. En dado caso, pues le tocó decir que los geosintéticos son lo mejor del planeta o los anclajes, porque trabaja para una compañía que le paga por decir eso. Cuando uno está en consultoría, es otro tipo de solución, porque otro tipo de posición, porque yo en realidad, pues, o sea, yo lo que hago es recomendarle a un cliente lo que a mí me parece mejor solución. Digamos, lo que hablábamos en estabilización de deslizamiento, uno puede estabilizar a punta de solo remover, puede hacer tierra armada, puede hacer enrocados, puede hacer anclajes,
puede hacer micropilotes verticales. O sea, tiene un montón de rango y lo que uno tiene que saber, digamos que es un cliché, pero lo que siempre uno dice es tener una caja de herramientas y es saber utilizar cada herramienta y saber cuándo una herramienta es mejor que otra para un problema en particular. No quiere decir que eso vaya a ser la solución para siempre. Entonces, digamos que sí, si uno tiene un terreno donde hay muchos, digamos que hay muy empinado y no hay espacio para hacer estas mallas, pues lo más fácil podría ser un anclajes o lo otro también sería, digamos, un muro, un solid para landing, hacer un muro vertical, bien sea con anclajes o un muro cantilever, en el cual esté empotrándome, digamos, en una roca y esté resistiendo a punta de flexión. Em, el ingeniero Luis Moreno dice, ¿se podría utilizar geotextiles tejidos en lugar de gemallas? Absolutamente. De hecho, no hay ningún problema y no hay mayor diferencia. Lo único que tenemos que tener en cuenta es los geotextiles por lo general tienen una resistencia más baja que las gemallas, pero eso lo podemos considerar en nuestro análisis. Es solamente tener ese input. Y el ángulo de fricción también tiene a variar. Lo que mencionaba al principio, cuando yo empecé mi carrera en todos los geosintéticos, lo que nosotros asumíamos es que el ángulo de la interfase lo asumíamos como 2/3 del ángulo de fricción del suelo. Eso todavía se utiliza en los geotextiles. En las geomallas se ha ido cambiando un poco a 0,85. O sea, ya no es 2/3, sino es 0,85, se reconoce más. Entonces, si estamos utilizando geotextiles, pues es volver y decir, lo vamos a hacer solamente con ese 2/3. eh, y es absolutamente aceptable. Yo lo he tratado, digamos, en algunos muros, pero el problema que uno ve es que esa resistencia de la mayoría de los productos es baja. Entonces, limita mucho la altura del muro o limita mucho la altura del terraplén. Pero digamos, yo la primera vez que yo vi o el primer proyecto en el que estuve involucrado de un terraplén de estos fue en el año 98. O sea, ya hace, wow, como que 26 años. Y de hecho era una tierra que era hecha con geotextil, puramente con geotextil. Y no tuvo ningún problema. De hecho, era en Bogotá y todavía existe y todavía está ahí. Brigham dice, se ve joven, ingeniero. Gracias, gracias. Pero no me hiciste sentir tan joven cuando me pusiste a calcular mi edad y darme cuenta de que ya estoy al lado de los 50. Qué gran ejemplo de logros. Muchas gracias. Es todo pasión y dedicación por lo que nos trae y por lo que le dedicamos la vida entera. Pero muchas gracias por los comentarios, los aprecio mucho. Gilbert Peralta dice, ¿qué pruebas de campo se deberían realizar en los textiles y con qué frecuencia? Eso es importantísimo, porque una gran ventaja, digamos, de los anclajes es que los podemos ensayar y podemos mirar la resistencia. Con los geosintéticos no tenemos tanto eso. Por lo general no se utilizan muchas pruebas de campo, sino lo que se utilizan es que los fabricantes de estos productos ya han hecho un montón de investigación. Y esto es algo realmente que me llama mucho la atención. Y si tienen la oportunidad de, no sé, de estar en contacto, si van a algún evento donde hayan representantes de las compañías que venden geotextiles, hablen con ellos, porque es que es impresionante. O sea, los productos que tienen y la cantidad de investigación que ellos dedican para mostrar las resistencias, los ángulos de la interacción, es toda una industria. Obviamente, pues es una industria que vive de eso y ellos necesitan vender, o sea, es en el interés de ellos educar y mostrar, pero realmente en cuanto al control de calidad del producto de ellos es muy alto. Ahora, eso es solamente la mitad de la historia, porque el producto de ellos tiene que ser de buena alta calidad, pero el suelo que se compacta también tiene que ser de buena calidad, ¿no? Entonces, por eso, digamos, hay que hacer pruebas de densidad, pruebas digamos, de mirar cuánto es el peso unitario, cuánto es el ángulo de fricción de esos suelos. Entonces, digamos que ahí vuelves a unas pruebas mucho más básicas, pero nuevamente estás haciendo pruebas de los elementos y no de la mezcla como tal. Entonces, digamos que eso sería una desventaja si quieres verlo comparado a un anclaje en el que yo lo construyo, inmediatamente lo ensayo para mirar que me resista lo que yo quiero que me resista. Ingeniero, una consulta, disculpe, me Ujú. estaba olvidando. Sí, tranquilo. Ah, para hacer diseños así de Ujú, taludes, cualquier cosa que sea talud, ¿no? O ujú, muros de ujú. retención, ¿es necesario obligatoriamente hacer ensayo triaxial? Así me dicen No, muchos. que va, que triaxial ni que nada. No, no, sí. De hecho, O también corte directo es válido para usted. A ver, ok, mi experiencia. yo te voy a decir lo que acá estamos entre amigos, como entre 100 amigos, ¿no? Entonces estamos en contactos cercanos. Yo soy fiel creyente de lo básico. Y si tú me preguntas, yo he hecho triaxiales, lo respeto, pero para mí el corte directo es lo que más utilizo en mi vida. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un corte directo y un triaxial? Listo, todos lo aprendimos en la universidad. El triaxial, tú no estás dando una superficie de falla, tú estás dejando que el material falle por donde quiera fallar. Ok, listo, te doy ese punto. Pero en el triaxial también tienes una situación de confinamiento tridimensional, mientras que en el corte directo estás siendo un poco más conservador y con un estado de esfuerzo es un poco diferente. Ahora sí, estás induciendo la superficie de falla. ¿Y qué? Ahora, el corte directo
¿Tú qué es lo que quieres medir? ¿Un ángulo de fricción? Pues pones un esfuerzo horizontal, un esfuerzo vertical, un esfuerzo horizontal, tienes tu ángulo de fricción. Terzaghi, que es el que se inventó todo lo que hacemos, él inventó toda la geotecnia a punta de ensayos en muestras del tamaño de latas de tabaco. Cuando Terzaghi estaba en la universidad de, bueno, dicho, cuando él empezó a enseñar, primero en el Royal Academy en Estambul y después terminó pasando a Roberts College, él no tenía presupuesto para hacer más. Y todo lo que nosotros conocemos, todo lo hizo con eso. Terzaghi, de hecho, al final, después viene a Estados Unidos, enseña en MIT, vuelve y enseña en Viena y después vuelve otra vez a Harvard. Él decía, en la geotecnia lo que no se puede demostrar con ensayos del tamaño de una lata de tabaco, no tiene sentido tratar de demostrarlos. Y yo, o sea, lo que nosotros hacemos, nuestra profesión, es bastante rudimentaria. Nosotros estamos haciendo diseños en longitudes y extensiones gigantes con ensayos de un CPT o un SPT, uno cada 100 metros. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer ensayos avanzados del material cuando es que ese material yo ni siquiera sé si es el que está en todas partes? Entonces, o sea, de mí siempre vas a oír que el corte directo y el SPT es lo único que necesita. Sin embargo, obviamente tengo que ser consciente con mis colegas que me van a decir que soy machetero y que simplifico demasiado, pero es que yo simplifico demasiado porque es la única manera de hacer algo práctico. Pero no, o sea, si puedes hacer un ensayo triaxial, pues magnífico. Yo generalmente para esto solamente hago ensayos de corte directo porque es más como un control de calidad que otras cosas. Y no quiero que mis palabras sean malinterpretadas en cuanto a los triaxiales. Los triaxiales son maravillosos, pero es que uno tiene que tener en cuenta para qué está haciendo el ensayo. Si yo estoy haciendo una investigación mucho más avanzada y quiero tener todas las variables controladas, el triaxial obviamente tiene una ventaja. Si quiero mirar comportamiento drenado contra comportamiento no drenado, si quiero mirar la velocidad, obviamente el triaxial es la herramienta a utilizar. Pero si yo estoy solamente haciendo un ensayo porque quiero hacer un control de calidad en una tierra armada y quiero hacer un ángulo de fricción, hecho para que eso es como darle champaña a un marrano, me dicho, eso no tiene ningún sentido, ¿sí me entiendes? De hecho, hay que tener la proporción de las cosas. Y nuevamente, no quiero sonar nada contra el triaxial, es solamente que uno tiene que saber utilizar las herramientas. Entonces, no te dejes convencer nunca si te dicen que tienes que tener las cosas de ese estilo. Otra consulta, Ujú, ingeniero, disculpen, lo último que ujú, sea. Ah, también para sacar muestras de calicatas, ujú, digamos, tengo 100 metros de longitud que tengo levantamos retención ujú, y el suelo se ha deslizado hacia arriba unos 50 metros, más o menos. ¿Está ujú. normado para sacar cuántas muestras tengo que sacar de ahí? Sí, o O sea, digamos que esa parte es complicada porque la respuesta es que nunca vas a tener muestras suficientes. ¿Sí me entiendes? O sea, vivimos en una profesión en la que tú jamás vas a tener suficiente porque la variabilidad es grandísima. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde viene la parte de que uno tiene que cuidarse y mirar cuál es la recomendación mínima que te está dando la normatividad donde trabajas. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un muro de estos acá en Estados Unidos, tengo que tener muestras cada 30 metros, cada 100 pies. ¿Entiendes? Tengo que tener, si estoy haciendo longitudinal de un muro, cada 30 metros tengo que tener una muestra nueva. Y de hecho tengo que tenerla no solamente cada 30 metros así, sino que tengo que tener una sección, una delante del muro y una atrás. O sea, eso es, digamos, como el ideal del que tú empiezas. Ahora, sin embargo, yo te mentiría si te digo que todos los proyectos que yo hago cumplen esos 30 metros. Muchos no lo hacen porque físicamente no hay el presupuesto o no hay otro, pero uno siempre tiene que empezar pensando qué es lo que la normatividad me exige y si me tengo que desviar, tiene que haber una razón de fondo y de peso. Ahora, lo otro que tenemos, la belleza que tiene la geotecnia, es que nosotros vemos, conocemos la geología obviamente es importantísima, no puede haber un proyecto geotécnico sin un geólogo. Yo no soy geólogo, me hubiera encantado haber estudiado más geología, pero respeto muchísimo la opinión y lo que nos da en un proyecto un geólogo, porque el geólogo está mirando de una manera mucho más macro y está tratando de predecir esos cambios en propiedades. Y nosotros como ingenieros lo que estamos tratando es de hacer un diseño, pero tenemos que ser muy conscientes de lo que el geólogo nos dice de cómo pueden cambiar las cosas que estamos asumiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo los modelos que hago, o sea, digamos, yo lo veo, mira, ingenieros que empiezan a trabajar conmigo, cogen las perforaciones y empiezan a hacer, mejor dicho, interpolación con una línea recta, como si fuera lo más preciso del mundo. Y en teoría nosotros no tenemos ni idea qué pasa entre las dos perforaciones. Entonces, existe un criterio muy grande que hay que desarrollar, que es crear modelos que sean modelos conservadores, o sea, modelos que sean generosos en cuanto a las condiciones adversas. Entonces, digamos que es importante tener la separación de las perforaciones, pero también es muy importante la interpretación que hacemos con esas perforaciones para cubrir un espectro y estar seguros de que no vamos a tener una sorpresa por haber una capa que nos pueda dar una sorpresa por no haberla, digamos que tenido en cuenta en nuestro modelo.
Pero nuevamente, pues digamos que el punto inicial es empezar con la normatividad local de cuánto es esa separación entre las perforaciones y lo mismo va para la profundidad, ¿no? ¿Qué tan profundo tienes que ir? Por lo general también viene de esa misma normatividad. Y de hecho, creo que Felipe Alberto Vargas nos está preguntando algo similar porque digamos que dice, ¿qué tiempo es recomendable emplear en estudios de estabilización de taludes por el tema de determinación del punto de falla y niveles freáticos durante el tiempo? ¿Cuáles serían los ensayos prioritarios para el diseño de estabilidad de taludes en un diseño? Digamos que volvemos un poco a esto. El tiempo, digamos, es importante y obviamente lo del nivel freático, pues como lo hablábamos, es clave, ¿no? Porque el agua es lo que va a ser más importante. Y nuevamente, muy correctamente, pues Felipe Alberto está diciendo, sí, pero, o sea, si yo voy y hago perforaciones hoy, ¿yo cómo voy a decir que esto que no va a fluctuar en el siguiente mes? Entonces, pues por lo general, digamos que yo siempre trato de tener lecturas del nivel freático por ahí de 2 días, 3 días, como mínimo. Si puedo tener una lectura en una semana para ver la fluctuación mejor, pero finalmente también uno termina volviendo a la experiencia y decir, bueno, ok, si yo hoy vi un nivel freático acá, también puedo mirar la humedad de las muestras, ¿no? No solamente el nivel freático en el piezómetro, pero también si las muestras tienen un contenido de humedad alto, empezar a asumir que ese nivel freático puede ser mucho más alto. Jamás va a haber una respuesta adecuada, o sea, el tiempo, entre más tiempo pudiera, mejor. Si puedo dejar un piezómetro un año, mejor, porque entonces, pero pues la realidad es que eso nunca va a pasar y tengo que trabajar como con las condiciones y mirar qué cosas puedo asumir que sean conservadoras y vuelvo a lo mismo. O sea, esa parte, digamos que para mí también es muy importante. O sea, nosotros no estamos diseñando acá un carro de Fórmula 1 optimizado. Acá nosotros estamos diseñando cosas que no vayan a fallar. El objetivo que tenemos, y yo creo que René Alfredo se va a reír cuando le diga, el objetivo que todos tenemos es llegar a un punto en el que nos podamos retirar sin haber sido responsables por una catástrofe. Yo creo que ese es como el sueño de todo ingeniero o geólogo, es lograr llegar a un día y decir, listo, hice lo que tenía que hacer y nunca nada se falló y nadie murió por mi culpa. Entonces, es muy diferente el interés que puede tener, digamos, un piloto de Fórmula 1 el que tiene que ganar una carrera y tiene que tener un diseño absolutamente optimizado. Nosotros no estamos en eso. Obviamente tenemos que hacer diseños que sean económicos y tenemos que hacer diseños que el cliente pueda pagar y que podamos hacer. Pero igual tenemos que siempre estar muy conscientes mejor dicho, como del riesgo que nosotros estamos tomando como diseñadores. Y muchas veces hay que dar ese factor extra de seguridad y eso viene muchísimo, digamos, en nivel freático, ¿no? Asumir siempre que si algo adverso puede ocurrir en cuanto al nivel freático, asumirlo. Y que el que nos pelee sea el que lo baje y que si eso falla sea por culpa de esa persona y no por nosotros. Ahora, ensayos, digamos, de materiales, pues es lo que decíamos, digamos, piezómetros son importantes. Ensayos, digamos, de contenido de humedad en las muestras también es importante. Ángulos de fricción es importante. Peso unitario es importante. Digamos, como los ensayos tradicionales que tenemos en geotecnia para caracterización. Ok, seguimos. Roner dice, ingeniero, ¿cuál es la mejor solución para estabilizar un talud vertical de 9 metros donde se pueda excavar la corona, donde no se puede excavar la corona ni el pie del talud, pero tiene viviendas en la parte de altura y en la vía baja? Uy, mejor dicho, acá Ronald me puso a hacer el trabajo de él. No, pues hay muchas cosas. Digamos, obviamente lo primero que te iba a decir es, si no puedes excavar en la parte alta, poner algo enfrente, un enrocado, o sea, como algo que básicamente le dé resistencia a la pata, pero después también me complicaste la cosa porque dijiste que no puede tener acceso también a la parte de abajo. Yo ahí, cuando no tengo acceso arriba y no tengo acceso abajo, por lo general termino haciendo anclajes. ¿Sí me entiendes? Porque los anclajes es ir a la mitad y anclar la parte de atrás. Si los anclajes por alguna razón no puedes tener porque hay, digamos, tuberías o hay algo, hay cimentaciones de otras cosas ahí, termino haciendo elementos verticales. Esa presentación, digamos, es una presentación muy bonita eso sí que yo he desarrollado porque no existe ninguna normatividad de estabilización de taludes con elementos de cimentación profunda, porque esos tienden a tener un mercado exactamente ahí, cuando no puedes acceder ni la pata ni lo de arriba, solamente puedes llegar a la mitad, entonces o anclas o pones elementos verticales. Bueno, Juan dice, muy agradecido, doctor, por sus explicaciones. Ojalá algún momento toque el webinar sobre estabilidad de taludes con pilotes de acuerdo a los modelos no lineales, hardening soil. Sí, podemos hablar de eso en alguna oportunidad. Ojalá la vida nos dé eso. Aunque igual cuando te digo yo, modelos lineales, yo le meto una línea a todo. Lo que pasa es que le meto una línea bien conservadora para poder sentirme bien. Pero no, obviamente, pues el hardening soil es importante y es importante reconocerlo y trabajar con eso. Y ojalá podamos hacer esa presentación en algún momento. Hey, yo estoy disponible. David Villa dice, además de la relación 1 a 1, ¿cuál otra relación se puede utilizar cuando se construyen los muros de tierra armada? Lo mínimo, por lo general, es 0,7. Digamos que nadie te va a dejar hacer algo menos de 0,7.
y yo generalmente trato de controlarlo a máximo 1.2 o 1.3. Pero nuevamente veo que David se está entusiasmando en no hacer los cálculos, sino solamente aplicar esa relación, que es cuando la cosa se vuelve peligrosa. Bueno, sigo solamente molestando a David, nada personal. José dice, disculpe, ¿de qué material es el PET? ¿Qué ventaja o desventaja importante tiene la gemalla HDP y PT? Uf, le estás preguntando al que odió la ingeniería química y toda la parte química. Mi esposa es ingeniera química y esa pregunta es perfecta para ella, pero te voy a dar una solución así bastante fácil, digamos, sin mayor complicación. El HDPE es como si fuera un PVC, ¿entiendes? O sea, el PVC, esos tubos de PVC. Es un plástico, pero es duro. O sea, tú una HDP no la puedes coger y doblar así. O sea, es una cosa mucho más rígida. Bueno, sí la puedes doblar, pero digamos que te cuesta un poco más. La PET es bastante flexible. O sea, la PET la puedes doblar así y metértela al bolsillo. Em, digamos que tienen diferencias, pues obviamente la manera de trabajarla en el campo tiene una diferencia inmensa, pues porque obviamente la PET es mucho más flexible, es mucho más fácil, pero tienen también, digamos, diferentes en cuanto a... Hay tres cosas que no había mencionado que son de las mallas, digamos, de factor de seguridad. Uno es la instalación. Obviamente, digamos, el factor de seguridad contra el daño durante la instalación es diferente, porque tú estás poniendo un plástico y lo estás poniendo en un material que puede tener gravas y le estás pasando una compactación encima. Puedes hacer digamos, puedes empezar a dañar el material como tal. Eh, también está la parte, digamos, ultravioleta, que generalmente les pega mucho más duro a la HDPE, se daña mucho más rápido con el sol, y también está la durabilidad con el tiempo. Entonces, digamos que estas son variables, pero realmente para mí todo termina siendo es la PET es mucho más fácil de trabajar y es mucho más, digamos que es mucho más maniobrable. La HDPE tiene además una desventaja que el factor de seguridad global que tienes que utilizar es mucho más alto, porque es mucho más susceptible a dañarse durante la instalación y con los rayos ultravioletas. Pero en realidad ninguna es mejor que la otra, sino que si le pones el factor de seguridad apropiado, digamos, las dos te funcionan. Yo durante el principio de mi carrera diseñaba muchísimo con HDP, después el mercado cambió a más PET, lo hago con eso, pero pues realmente lo puedo hacer con cualquiera, con cualquiera. Carlos dice, en el caso de no tener roca, un talud casi vertical, ¿cuál sería la solución? En el caso de no tener roca y un talud casi vertical, ¿cuál sería la solución? Pues lo primero, correr, porque eso se va a caer ya casi. Pues digamos que puede durar, puede durar un tiempo y en Sudamérica somos los especialistas en cortar suelo vertical, ¿no? Y pensar que nos va a durar bastante y al año eso ya falló. Pero bueno, sin chistes, si ya tienes, digamos, como un suelo que es casi vertical, y tienes la preocupación, pues en ese momento, digamos, lo más fácil es si le puedes poner un enrocado enfrente, bien, si no volver a las soluciones de poner, digamos, anclajes, o si no también volver, digamos, anclajes, y cuando hablo anclajes pueden ser pernos, o sea, anclajes pasivos, o pueden ser anclajes activos, ¿sí me entiendes? O también, digamos, hacer un muro de retención enfrente o un muro, digamos, cantilever, también sería la otra opción. Eh, hay, digamos, como un consejo, eso yo lo veo muchísimo y sobre todo en Colombia, en proyectos, nosotros tendemos a pensar que somos afortunados porque tenemos suelos residuales competentes, sobre todo, digamos, sin entrar a ciudades y a comunidades, porque en Colombia obviamente hay rivalidades entre ciudades y los paisas le tienen cosas a los rolos que son los de Bogotá. Pero hay zonas del país, digamos, no en Bogotá, sino en otras regiones más antioqueñas, en las cuales tenemos unos suelos buenos residuales. Y lo que tienden a pensar es que es una ventaja porque se pueden cortar bastante vertical y tienden a resistir. Y yo lo que digo es, o sea, eso es una tragedia disfrazada de bendición, porque en realidad al principio se cree que es una ventaja, pero a medida que pasa el tiempo ese suelo eventualmente se va a comportar como un suelo y no como un suelo residual competente, va a perder, digamos, una cohesión temporal que puede tener por no estar saturado y eventualmente va a ser un problema. Para mí el suelo se tiene que diseñar como suelo, así dure meses en un corte vertical, porque eventualmente va a terminar llegando a un ángulo de fricción y no va a haber esa cohesión aparente. Entonces, digamos que en este caso era lo mismo, no solo porque puedes tener un corte que está en este momento casi vertical, lo mejor es asumir y diseñarlo como un suelo, pero pues tomar ventaja de que en este momento está casi vertical y utilizarlo, digamos, para hacer un sistema de anclajes con una pantalla enfrente y la misma estabilidad temporal, pues ya la tenemos. Eh, yo también quiero yo también quiero esa trayectoria en Getecna. No, pues muchas gracias, primo, la verdad lo aprecio mucho y realmente pues les doy como un mensaje, la geotecnia tiene esa belleza y la geología tiene esa belleza, que son carreras que hacemos con experiencias y con historias y con sitios y por eso además los invito a tomar esas fotos y poner cosas en Facebook y poner cosas en LinkedIn porque
Yo digo que un ingeniero de otro tipo no tiene la oportunidad de estar en tantos espacios y en tantos contextos de la misma manera que tenemos nosotros. Y tal vez y tal vez eso es muy interesante desde el punto de vista de los recuerdos que le quedan a uno. Obviamente, pues ya me recordaron mi edad, pero cuando yo me acuerdo de los proyectos, para mí, realmente muchas veces ni siquiera es la parte técnica lo que más recuerdo, sino las amistades con las personas involucradas, como las situaciones temporales que teníamos durante la construcción, los problemas, no sé, es algo difícil de describir, pero realmente es una profesión muy linda que lo llena a uno de muchas cosas de este estilo. Entonces, pues aprecio obviamente mucho tu comentario. Jensi dice, ¿el agua magnetizada tiene alguna ventaja en su aplicación? No, si te soy sincero, pues puede ser ignorancia mía, pero yo no he sabido nunca de una ventaja que pueda traer en esto, sobre todo porque además, pues acá no estamos hablando de corrosión, no estamos hablando de nada de esto por lo que son plásticos, digamos que en ese tiempo, en ese sentido, pues tienden a estar un poco a nuestro favor, digamos, o sea, acá no hablamos mucho de corrosión precisamente por eso, porque un plástico no es tan susceptible, digamos, si estuviéramos haciendo un MSI con las tiritas de acero sería otra cosa. Pedro dice, ¿qué tipo de pruebas de laboratorio enfrentó en el diseño de las tablas estacados? Fotografía donde pasa el tren. Esas pruebas de laboratorio fueron similares, fueron más que nada caracterización, digamos bastantes cortes directos, son los que me gustan a mí. A mí me encanta hacer pruebas de humedad. Me parece que es una manera fácil de saber, aparte del nivel freático, dónde realmente puede estar una presión hidroestática. Y en ese caso en particular, si te acuerdas en la foto, hay un montón de agua en la parte de abajo, lo cual para mí fue un poco sorpresivo, porque estamos haciendo una excavación de ese muro anclado en un terraplén, en el cual yo no estaba esperando mayor agua, pero a medida que empezamos a excavar, el agua empezó a salir y no era el nivel freático, porque el nivel freático estaba mucho más abajo, sino era el nivel freático, o sea, no era un nivel freático regional, sino era un nivel freático, lo que llamamos colgado. O sea, que digamos que había una capa de arcilla por compactación que hacía que el agua llegara hasta ahí y después salía. Entonces, digamos que, sí, ensayos típicos. La geotecnia básica es bien, bien bonita en ese sentido. O sea, ensayos de corte directo, clasificación, humedad, límites. Yo hago límites todo el tiempo porque me da una idea muy grande del material. Felipe dice, ¿cuáles serían los controles de calidad deben tomarse en cuanto a obras de establecimiento de taludes con geomallas? Controles de calidad, pues obviamente el material, como lo hablábamos antes, un montón de control en la compactación. ¿Sí me entiendes? O sea, mirar que la compactación está quedando bien, o sea, densidades de campo, humedades en campo durante la construcción para mirar que estamos llegando al proctor, digamos, si no es con material, digamos, como de grava. Em, y, digamos, sí, como los ensayos básicos y el material, obviamente, pues como tal. Obviamente, ángulos de fricción, mirar que con lo que se está construyendo sea con lo que se diseñó. Edwin dice, doctor, ¿qué tipo de corte directo debería realizar un CU, CD? Bueno, esos son los triaxiales, ¿no? O sea, U, CU y CD son los triaxiales. En triaxial yo realizaría, digamos que idealmente, pues el CD, que es digamos, a largo plazo drenado, pero pues en mi práctica profesional jamás tengo el lujo de hacerlo así, me toca hacer CU, ¿no? Consolidado, no drenado, con medida de presión de poros para restar la presión de poros y hallar, digamos, ángulos efectivos. Sin embargo, lo que te digo, como estamos hablando de estructuras drenadas, que lamentablemente en Bolivia no son tan fáciles de hacer, en este caso, pues un corte directo puede reemplazar tu triaxial. Dani Martínez dice, en el diseño de taludes con geosintéticos debería considerar un factor de escala para la resistencia de pull-out, teniendo en cuenta la magnitud del talud. Uf, qué buena pregunta, Dani. Claro, y la respuesta es que sí se hace. De hecho, yo pasé un poco rápido en esa parte digamos que de la presentación, pero por ahí el fabricante mismo tiene un valor, digamos, de la escala, porque los ensayos que ellos hacen, pues son en una caja pequeña comparada a la grande, y Federal Highway también tiene un valor, digamos, de 0.8, que por lo general se utiliza para reducir la resistencia debido, digamos, a efectos de escala. Obviamente, creo que todos sentimos que de pronto tiene que haber un poco más de investigación en cuanto a ese factor de escala, pero pues es lo que se utiliza hoy en día, ese 0.8 que está en el manual de la Federal Highway. Creo que yo llevo haciendo esta presentación muchísimos años y la hago en todas partes y es la primera vez que me la preguntan en toda mi vida, creo. Entonces, tremenda, buena pregunta. Víctor Salazar dice, ingeniero, para impermeabilizar taludes siempre es necesario poner un geotextil con una geomembrana. Sí, o sea, la geomembrana, digamos, el geotextil nunca te va a impermeabilizar porque es permeable y puede pasar. El geotextil es de separación más que nada, ¿no? O sea, separar dos materiales. La geomembrana o también, digamos, un liner, un geosynthetic clay liner sería la solución de utilizarlo. Y de hecho, está muy buena la pregunta y el aprecio porque en un proyecto teníamos tanto flujo atrás del talud cuando estamos haciendo la tierra armada que nos tocó poner una geomembrana para aislar. O sea, pusimos el drenaje, pero atrás del drenaje pusimos la geomembrana para que el agua
O sea, para tratar de llevar el agua a otra parte. Entonces, digamos que esa es la belleza de los geosintéticos, que podemos utilizarlos de mil maneras. Muchas veces los utilizamos para filtrar, que es promover el paso de agua con separación, y muchas veces los utilizamos para impermeabilizar. O sea, podemos tener todo el rango pues, de lo que estamos haciendo. Julio Mendoza dice, buenas noches, doctor. Mi consulta es con respecto a la altura máxima obtenida con muro de suelo reforzado en Gemayas en algún proyecto minero y qué componente fue realizado. Sí, lo que te decía, yo no sé, en minero no sé porque nunca he logrado llegar a alturas muy grandes, pero digamos, en normales de transporte lo que más estoy familiarizado son los 90 metros. O sea, que es lo que te digo, 270 pies, que fue digamos, después, bueno, es el aeropuerto que está en Seattle, que de hecho aterricé allá hace como 2 meses, pero ya lo construyeron hace por ahí unos 15 años, 10 años. Y el otro fue el aeropuerto de West Virginia, que ese fue el que falló, el de Charleston, que tiene toda una historia, pero nuevamente no fue por la geomalla, fue por otras cosas. René dice, para runner, talud de 9 metros podría ser anclaje combinado con malla ciclónica, depende del tipo de terreno. Sí, perfecto, esa solución está buena. Es la que Runner había preguntado antes de qué solución sería. Pam, pam, pam. Y esta es de René. Muchas gracias, René. Carlos Pérez dice, gracias, doctor. Excelente práctica. No, muchas gracias a ustedes, y sobre todo a los que han seguido acá hasta el final. Estamos haciendo ronda rápida de preguntas. Y obviamente, pues yo aprecio muchísimo lo que les decía. Yo hago esto sin ningún interés más allá que compartir lo que hago. Y por eso, como pueden ver, la parte que más disfruto es la parte de preguntas y de comentarios, porque pues obviamente me encanta ver eso, ¿no? También, digamos, las preguntas que teníamos de Bolivia me gustan mucho porque es ver eso, lo que nosotros nos cerramos en nuestra realidad y pensamos que nuestra práctica profesional es nuestro ambiente, tiende a ser todo, pero pues se nos olvida que muchas veces hay otras partes donde las condiciones son bastante diferentes. Entonces, no, aprecio mucho el comentario. Em, a ver si me salté. Sí, este es de Carlos, gracias, excelente práctica. Javier pregunta, ¿de qué depende usar el tipo de geomalla? ¿Uniaxial, biaxial? Realmente solamente de la resistencia. O sea, yo trataría de utilizar triaxial o biaxial, digamos. Triaxial es, digamos, es lo que malla, no ensayo de laboratorio, sino la malla triaxial es lo que Tensor se inventó, que al principio yo decía, pero ¿cómo puede haber triaxial si es una malla, ¿no? Es en dos dimensiones, pero triaxial es porque es en esta y también cubre diagonales. Realmente si uno puede empezar con eso está bien. Lo que pasa es que lo que mencionaba antes, probablemente la resistencia en algún punto ya no es suficiente y le toca saltar a la uniaxial, pero realmente solamente por resistencia, o sea, no hay mayor razón. Julio dice, buenas noches, doctor. Mi consulta es con respecto a la altura máxima obtenida con muros de suelo reforzado, con gemallas en algún proyecto minero. Bueno, este ya lo habíamos hablado. ¿Hasta qué altura podría conseguir? Muchas gracias. Bueno, ese creo que lo cubrimos. Roner dice, muchas gracias por la excelente presentación. Saludos desde el Perú. Muchas gracias a ti, Roner. Muchas gracias por toda tu participación y todos tus comentarios. Las aprecio muchísimo y creo que diste muchos puntos de opinión pues que hacen que la discusión sea muy interesante. Jorge Ariel, de hecho nos conocemos ya, dice gracias, saludos desde Bolivia. No, muchas gracias a ti por conectarte y también pues obviamente por darnos esa perspectiva que es algo diferente, digamos, con todos los problemas de suelos granulares. Eh, Tengo un interés grandísimo en ir a Perú y hacer estas presentaciones y a Bolivia porque he hecho bastantes en los últimos años y las condiciones que tienen cada vez que hablamos me parecen bastante interesantes de verlas pues en persona. Alfredo dice, muchas gracias por compartir tu experiencia, Sebastián. Siempre es un gusto asistir a sus conferencias. Pues no, Alfredo, a ti es un gusto que sigas, que no te aburras de oírme hablar rápido y todo este cuento y que te parezca interesante conectarte a las 10 de la noche entre semana. Entonces aprecio mucho eso. José Franco dice, por favor, algún libro o papers básicos y buenos para el diseño de muros de resorte reforzados. Muchas gracias, felicitaciones por la práctica. Muchas gracias a ti. Lo que te decía, los manuales de la Federal Highway son los mejores. Ahí está pasito a pasito. Si quieres, mándame un mensaje por WhatsApp o por LinkedIn y ahí estamos. Pedro Cortés, venga a México. México me encanta. Y de hecho, dentro de 8 días tenemos una presentación en México con la SMIC, con la Sociedad, con la parte de Yucatán, y vamos a hablar para el que esté interesado, vamos a hablar sobre cimentaciones en zonas kársticas. El año pasado estuve 2 veces en México, en Querétaro, y después al final en la Ciudad de México dando presentaciones de caissons, de hecho. Y me encanta, México es de los países, a mí los países que más me gustan son todos los de Sudamérica y cada uno me parece que tiene su magia y su belleza y para mí no hay felicidad mayor que ir y charlar con todo el mundo y visitar proyectos y seguir aprendiendo. Víctor dice, excelente ingeniero, muchas gracias por su compartir conocimiento. ¿En qué redes lo podemos seguir? En LinkedIn es la principal y también en Facebook si quieren. Y nuevamente yo respondo todos los mensajes que me llegan. A veces me demoro un poco más, pero siempre trato de responder y de ayudar, que es lo que obviamente todos queremos. Por favor, Sebastián, tu LinkedIn para
un webinar para Bolivia. Sí, busca, si te metes en LinkedIn, me buscas mi nombre, Sebastián Lobo Guerrero, y ahí te aparece y me mandas un mensaje y coordinamos con el mayor de los gustos. René dice, estimado Sebastián, gracias por compartir tus conocimientos. Poca gente lo hace, te felicito por tu aportación, gracias. Ellos son los que se pierden la belleza que tiene el compartir, no hay nada más satisfactorio de compartir y aprender, ¿no? Porque no solamente es una vía, sino también recibir y obviamente, pues lo que digo, si nosotros decidimos, o sea, dedicamos nuestra vida entera a esto, pues no hay nada más chévere que hablarlo y aprender los unos de los otros. Em, Ok, estimado Sebastián, gracias por conocimiento, porque antes lo hace, felicito por tu aportación, muchas gracias. Eh, y en Facebook, ¿con qué está? Nada, mi nombre. Si buscas mi nombre en Facebook, ahí te aparece y ahí nos contactamos, Roger. ¿Usted dicta algún curso? Sí, yo dicto acá, bueno, dicho, en la Universidad de Pittsburgh, acá dicto cursos de posgrado en geotecnia y obviamente pues todas estas presentaciones y si me sigues por las redes sociales, Miguel, ahí puedes ver, yo básicamente una o dos veces por semana en algún país del mundo estamos haciendo una charla de estas. También por YouTube está muchísimo, obviamente YouTube es agradable porque lo puedes ver en cualquier momento, lo único es que no está la parte pues de preguntas que yo creo que tiene un valor agregado inmenso. Si mira, no hemos pasado más tiempo en la parte de preguntas que en la parte de la presentación, que realmente yo creo que al final del día eso es lo que pasa en el mundo. El acceso a la información está ahí, los documentos están ahí, los libros están ahí, todos tenemos acceso, los videos están ahí, pero es esta interacción personal, digamos, lo que nos permite pues tener como nuestras preguntas puntuales y todo, y eso es lo que realmente trae el valor a estas charlas. Y bueno, creo que llegamos ahora sí a la parte final, a menos que alguien quiera hablar de fútbol, del Mundial, de la Copa América que se viene. Ahí Perú está complicado en el séptimo lugar, Colombia está gozando algunos días como de gloria. Por lo general no nos duran mucho, ya pronto volveremos a nuestros puntos tradicionales, pero bueno, pues no, la verdad como ven es una alegría siempre mezclar todas las pasiones que tenemos y disfrutar pues lo que nos hace además únicos y lo que les digo como mensaje sí es que es muy, muy agradable y Sergio Tecnista suramericano, latinoamericano, es algo muy especial porque no todo en el mundo tiene el laboratorio tan grande que tenemos y las instituciones académicas tan importantes que tenemos en Sudamérica. Entonces, pues es algo chévere y es algo chévere conectarnos. Luis Moreno manda el escudito de Colombia, lo cual me parece maravilloso, lo aprecio mucho. Carlos Miguel dice, sí, yo también valoro también las preguntas más que la presentación. Saludos de Bolivia, muchas gracias. Magno dice, gracias, Sebastián, un gusto poder escucharlo. Como siempre, Magno, y nuevamente te reitero muchas gracias por ese apoyo que siempre me das en todos estos eventos y todas las iniciativas. Y bueno, creo que hemos llegado lentamente al final de esta.